a los más de 100 participantes que hay justo en esos momentos. Buenas tardes con todos. Agradecerles por acompañarnos nuevamente en este segundo seminario web, en el cual vamos a tratar temas relacionados a la suspensión de plazos y todo lo que implican los controles administrativos en este periodo de emergencia. Agradecer también a los profesores Ramón Guapaya y Orlando Viñolo, quienes van a estar a cargo de la discusión, y a los muchachos de User 60 por brindarnos la plataforma para poder transmitir esto. También a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Piura por ayudarnos mucho en la organización de los estudios MS Grau y Viñolo Reyes RS. A ver, mi nombre es Santos Mendoza. Bueno, siguiendo con la temática misma del último webinar, en estos momentos de crisis, como es la actual pandemia, las emergencias sanitarias ocupan un lugar muy importante. Ante ello, y como nos hemos dado cuenta, el COVID-19 no es una crisis cualquiera y va a marcar muchos precedentes. Prueba de ello es la gran cantidad de normas aprobadas en el Perú y en general en el mundo respecto a este tema. Por lo expuesto, es importante mirar si hemos desarrollado o no un derecho de las epidemias. Pero sobre todo, el nivel de un derecho que hemos perdido mucho de vista, que es el derecho sanitario asistencial, ¿no? Ambos sufren hoy un abandono jurídico, por llamarlo de esa forma. Y esto nos lleva a otra reflexión, y es lo que planteaba también el profesor Cierco Seira en sus trabajos, que debe existir una cercanía, una conversación entre las ciencias naturales y el derecho, ya que de existir esta relación y un buen derecho de las epidemias, un buen derecho de las crisis sanitarias, un buen derecho de la emergencia, se podría haber luchado mucho mejor, quizás, contra esta pandemia del COVID-19. No debemos olvidar tampoco las respuestas jurídicas, que han sido un mecanismo muy relevante a lo largo del tiempo, y efectivo sobre todo, ¿no? Para responder a peligros naturales, incluso humanos. Y en este marco nos encontramos frente al derecho de la necesidad. Y me gustaría reincidir brevemente en el denominado efecto negativo de la necesidad, ¿no? El cual permite aplicar cierta excepción al derecho normal o al derecho ordinario. ¿A qué me refiero con esta excepción? Me refiero a la remoción de algunos obstáculos jurídicos con el objetivo de priorizar fines esenciales, priorizar la realización de fines esenciales. Sin embargo, eso no significa que se desconozcan las garantías mínimas. Deben respetarse las garantías mínimas y básicas de todo procedimiento. En este marco se encuentra el análisis de estos decretos de urgencia, comunicados, resoluciones, ¿no? Que vamos a empezar a ver muy brevemente, de forma muy breve, ¿no? Que son las diversas medidas que el Ejecutivo ha dispuesto para enfrentar esta pandemia. A ver, en primer lugar, el que podemos observar en pantalla, que es el decreto de urgencia 026-2020, que fue promulgado el 15 de marzo de 2020. En este decreto, lo que nos importa para estos fines es lo que señala en la segunda disposición complementaria final, ¿no? Que de manera excepcional declárese la suspensión por 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto. ¿Ok? Más abajo, y 5 días después, se publica el decreto de urgencia 029-2020, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se publica ese decreto? Además de otras cuestiones que regula, en el primer decreto, el anterior, en el 026, solamente se había dispuesto a aquellos procedimientos ligados a un silencio administrativo. Sin embargo, en este decreto, en el 029, se amplía ese... Algo que ha estado descuidado mucho tiempo es digamos, la teoría del derecho excepcional. El derecho, digamos, de excepción para situaciones justamente excepcionales, ¿no? En el Perú siempre ha habido estados de emergencia, de hecho lo han sido por seguridad fundamentalmente, ¿no? Y también algunos problemas cuando han habido, digamos, por terremotos, por desastres, digamos, pero siempre, generalmente, digamos, nunca han afectado en los tiempos recientes a Lima. Y por eso, digamos, siempre han pasado, digamos, en el interior, y eso es un problema porque eso ha hecho que la gente, digamos, prácticamente se olvide
de lo que es un estado de emergencia, ¿no? En otras poblaciones, digamos, sí, lamentablemente se sufre eso, digamos, diariamente. Sobre todo, digamos, por ejemplo, pensemos en el Brain, en los pueblos aledaños, por ejemplo, y en zonas impactadas por desastres, por ejemplo. Entonces, lo importante es tener en cuenta que este derecho excepcional convive con el derecho ordinario, pero digamos que en estricto el derecho excepcional deroga el ordinario. El tema es que muchas veces estas normas de excepción, digamos, se generan y muchas veces no apalancan o no, digamos, no conversan con la legislación ordinaria. Y ahí es donde están justamente los problemas, por ejemplo. Porque si las normas de emergencia no se hacen bien, por ejemplo, hay cuestiones que están, digamos, que son problemáticas. Por ejemplo, el tema de los plazos, ¿no? ¿Qué pasa acá? No se ha conversado adecuadamente con la ley matriz en materia de plazos administrativos, que es la ley de procedimiento general. Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, las suspensiones del cómputo de plazos, pero eso no significa necesariamente la inhabilidad de los días, digamos, por ejemplo. Se está interpretando que los días son inhábiles por el efecto del artículo 145.1 del TUB de la ley de procedimiento, pero en estricto no hay una declaración de días inhábiles, por ejemplo. Muchas entidades públicas no atienden al público, no abren sus cajas trámites, por ejemplo, han hecho mesas de parte virtuales de manera oficiosa, pero no han, digamos, no se cumple con el concepto de día hábil, porque el día hábil es justamente cuando la entidad funciona. El día hábil, digamos, está vinculado a la posibilidad de realizar actuaciones porque la entidad funciona y permite que el administrado ejerza sus derechos. Ojo que el tema electrónico no subsana esto, porque además, digamos, la misma ley pone cortapisas, por ejemplo. O sea, hay muchas entidades que están notificando, por ejemplo, pero es una notificación oficiosa que en buenos términos es consentida por los administrados porque de acuerdo a la ley de procedimiento las notificaciones se hacen en días hábiles, por ejemplo. Además, hay un tema también macro ahí importante, por ejemplo, el tema de que en general ya la suspensión de plazo se ha hecho para no afectar a los administrados, por ejemplo, en los procedimientos de gravamen normalmente, en los sancionadores, en las fiscalizaciones, en varios de esos tipos de las revisiones de oficio, las revocaciones. Pero ¿qué hay de los procedimientos favorables, por ejemplo? Cuando el administrado ya está por terminar, por ejemplo, un procedimiento administrativo y las entidades que han dicho, no, yo no funciono porque estoy suspendido, así que, digamos, espérese hasta que se levante la cuarentena. Y hay entidades o empresas, en muchos casos, y personas que realizan actividades esenciales y que de repente deberían poder continuar con sus actividades porque están, digamos, habilitados durante la emergencia, pero, digamos, lamentablemente, pues, la norma no ha hecho distinciones, por ejemplo. Y esa falta de claridad jurídica al momento de hacer las distinciones, ¿no?, ha generado, pues, este desorden. Inclusive, miren, nosotros estamos viendo la cuarentena en una circunstancia similar con España, por ejemplo. Y si queríamos un modelo, la norma española, ojo, que ha sido bastante discutida, ciertamente, ¿eh? Sí estableció, por ejemplo, procedimientos suspendidos y en qué procedimientos de interés general no aplicar la suspensión, justamente para no perjudicar a los administrados, porque el no perjuicio se traduce en que no se puede limitar el derecho de defensa, por ejemplo. O sea, no te pueden iniciar un sancionador ahora mismo, porque definitivamente, ¿cómo te vas a defender si no tienes acceso a abogados? No puedes circular, recoger documentos, no puedes, digamos, movilizarte, inclusive las mismas empresas están cerradas, digamos, para evitar, digamos, el contagio, entonces no puedes circular en la calle por efecto de la inmovilización social, entonces realmente es, digamos, bastante, digamos, complicado, ¿ya? Señor, hay una pregunta del señor Santiago Sánchez. No estamos hablando de reglamentos, ahorita estamos hablando de los decretos de urgencia 026 y 029 de 2020. Bien, estamos hablando de eso en este momento. ¿Ya? Entonces, se genera un problema bastante grave, digamos, debido a que no se han mirado otras experiencias donde, por ejemplo, han hecho distinciones entre tipos procedimentales, los efectos de la suspensión, la interrupción. Se ha tratado expresamente el tema de la prescripción de la caducidad, que en estas suspensiones tampoco se ha hecho. Entonces, yo sí coincido con Orlando aquí, me parece importantísimo, porque el tema es que siempre y cuando haya legislación excepcional, esta debe ser hecha teniendo en cuenta las categorías jurídicas ya preestablecidas por la legislación general o la legislación ordinaria. El derecho a excepción no significa malbaratear el derecho. Alguna vez conversábamos de esto con otro profesor y dijo, mira, lo que pasa es que ustedes no saben lo que es estar detrás trabajando por el país y en verdad nadie tiene malas intenciones, por ejemplo. Pero no se trata de buenas o malas intenciones, se trata de hacer bien
de ejercer bien el derecho administrativo. Y eso, digamos, no depende. Yo entiendo que siempre hay que sacar normas, digamos, apurados, y se sacaron las normas, digamos, de manera rápida, pero igual un poquito de tiempo para pensar, digamos, este tipo de cosas, porque el hecho de tener 2 suspensiones está complicado. Ahora, ya pasó la semana del 16 al 20 de marzo. ¿Qué viene luego? El tema es justamente que la primera suspensión vencería, si mal no recuerdo, el 28 de abril, la suspensión del 026. Y luego viene la suspensión del 029, que vence el 6 de mayo. Ambas ya han quedado desfasadas, porque con el anuncio de la prórroga de la cuarentena hasta el 11 de mayo, entonces va a tener que haber, digamos, un nuevo decreto de urgencia. Primero, que debería, digamos, extender la suspensión, pero debería arreglar el problema del interregno. Porque hay entidades que han sacado comunicados, primero diciendo, el mismo 16 de marzo, diciendo, todo está suspendido. Y luego han sacado normas diciendo, no está suspendido. Por ejemplo, es el caso de Senelmin, de Sunafil, entidades que han sacado normas después del 16 de marzo, después del 20 de marzo, para, digamos, dar su interpretación. Pero en verdad, esas interpretaciones justamente no son las correctas. Y además, yo sí coincido con Orlando con el tema de que los comunicados, cuando tienen efectos normativos, son reglamentos. Y eso lo dice una sentencia muy importante de la Corte Suprema, que recayó en el primer pleno jurisdiccional supremo, constitucional y contencioso administrativo. Bien, entonces es bien importante eso y tenerlo en cuenta, digamos, de cara a la discusión que se va a plantear ahora. O sea, hoy vamos a hablar, como les hemos comentado, de estos temas, varias cosas más que están en la pauta que va a dar Santos, pero luego, digamos, hablaremos de los contratos. No hay varias cosas que discutir ahí y conversar. Gracias, Ramón. Bueno, y justamente en línea con lo que acabas de comentar, y teniendo en cuenta que inicialmente, con el decreto 026, solo se suspendieron los plazos de procedimientos sujetos a silencio administrativo, ¿cuál sería la mejor interpretación a esos 5 días entre la publicación del decreto de urgencia 026 y el 029? Podemos decir que los plazos de todo tipo de procedimientos ya se encontraban suspendidos desde la publicación del primer decreto de urgencia 026. Por ejemplo, plazos relativos a procedimientos trilaterales o sancionadores. Me gustaría empezar con el profesor Viñolo. Sí, yo ya adelanté opinión con algunos otros profesores, y yo sí creo que esta primera suspensión, si se aplica una interpretación correcta de lo que es el silencio como técnica jurídica, que es sobre todo de garantías y de presunciones, porque así funcionan los silencios administrativos en Perú, y además entendiendo de que se está hablando de iniciación y tramitación en general, sin hacer ningún tipo de descarte, y utilizando una interpretación a favor del administrado, ad hominem, que en realidad no es un favor de la administración pública, sino es una obligación que se impone ineludible frente a dudas interpretativas que genere, en este caso, una fórmula de suspensiva respecto a las tramitaciones. Yo sí creo que desde el inicio, desde el primer decreto de urgencia, estaba todo suspendido en general, más allá de las técnicas. Porque, ojo, el silencio administrativo y las formas de inicio no dejan de clasificar al instituto procedimental como tal. O sea, todos los procedimientos administrativos tienen alguna modalidad de inicio. Y todos los procedimientos administrativos también tienen que tener alguna modalidad de silencio, incluyendo incluso los propios sancionadores, que de cierta manera plantean la necesidad de tener silencios negativos cuando, por ejemplo, subsiste la obligación de resolver un procedimiento que ha caído fuera de los marcos temporales. Ahí se creó luego en el 2016 la caducidad para poder tratar de sanear ese problema enorme que había de no cumplimiento de los plazos por parte de la administración pública que sancionaba. Pero más allá de eso, el resto de cuestiones iniciales, a mi modo de ver, ya estaban suspendidas. La segunda suspensión viene a traer problemas que no existían en la primera y que se han agudizado por la cantidad de días que hay en medio, porque se produce un hueco frente a los que creen lo contrario a lo que yo estoy tratando de decir, de no asumir una interpretación a favor del administrado, a favor favor hominis, ¿no? Eso evidentemente va a generar que algunas administraciones públicas, bajo un criterio que lo puedan considerar de discrecionalidad interpretativa, asuman la posibilidad de que la primera suspensión no era posible para todo.
Entonces, mi conclusión inicial es que hay que solucionar el problema. Hay que solucionarlo de una manera directa. Hola. Sí, Orlando, Se, concluiste con tu se intervención. se cortó 10 segundos, ¿no? Más o Sí, menos, concluyo sí. con un pequeño, con lo que estaba tratando de decir. Se Concluyo con entrecorta lo que un estaba tratando de poquito, decir, ¿ah? porque se cortó por internet. Sí. Sí, me imagino, porque el internet está fallando acá en esta zona de Miraflores. Entonces, les decía, la suspensión inicial ya tenía las posibilidades para poder ser interpretada de una manera correcta. Lo que debió hacerse es fortalecer esa interpretación en favor del administrado y no Claro. generar una segunda suspensión. Se hizo, pero ahí vino toda una problemática importante que se ha generado y que podemos discutirlo, porque seguramente Ramón pensará otra cuestión, y ahí podemos llegar a un punto de solución intermedia, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer ahora, porque, vuelvo a repetir, no es una problemática de una sola cuestión, son dos cuestiones involucradas. La suspensión inicial y el alcance, y el segundo elemento que es... A ver, Ramón, a ver si puedes continuar con tus comentarios sobre esta pregunta, por favor, respecto a No, cuál sería solamente ya acotar, ya estaba más o menos adelantando el tema. lo que Orlando ha dicho y tú también has Suspensiones, adelantado, así es. perdón, hay dos suspensiones, y claro, una es para todos los procedimientos sujetos a silencio positivo y negativo. La otra es para el resto de procedimientos. Ahora, el tema es que la laguna, la que se ha creado, digamos, entre el 16 y 20 de marzo, ha sido cubierta por los comunicados y las declaraciones de las entidades, ¿no? Que ha, digamos, definitivamente, han, digamos, sacado estos comunicados suspendiendo todos. Además, porque primero cerraron sus puertas, cerraron sus cajas trámite, con lo cual no atendían al público. Entonces, digamos, además nadie se podía movilizar, con lo cual sería una violación gravísima al debido proceso y al derecho a la defensa, ¿ya? Señalar eso. Ahora, entiendo que hay entidades, digamos, que respetan esos comunicados y debería ser así, ¿no? Debería, digamos, además están vinculados no solamente por el carácter normativo de los comunicados. Para esto quiero aclarar, digamos, hay gente que, digamos, se cierra mucho en la dogmática, dice, no, los comunicados no son nada, son simplemente avisos informativos. Esto está bien desde el punto de vista teórico, ¿ya? Está muy bien, porque realmente los comunicados son expresión de lo que se llama actividad informativa de la administración pública, que es parte de la llamada actividad informal o material de la administración pública. El estricto comunicado simplemente sirve para no decir nada más que la norma, simplemente comunicar un hecho o una norma. Pero a veces hay comunicados como estos que tienen un efecto normativo, por ejemplo, ¿ya? Que tienen un efecto normativo. Y OCE es campeón sacando esos comunicados, por ejemplo, diciendo, la norma se interpreta de esta manera, el plazo para presentar tal cosa se vence tal día. Entonces, cuando tiene un contenido prescriptivo, el comunicado, y muy bien hecho, ha sido interpretado por la Corte Suprema como si fuera una norma. Y claro, porque decir, sí, pues, no, qué risa me da, digamos, la Corte Suprema que haga eso. No. Lo que pasa es que no hay un canal en el Perú para poder cuestionar la actividad informal de la administración pública. No existe. Nuestro sistema está montado solamente para impugnar normas, actos vía la ley de contencioso, normas por vía acción popular, lo cual es un contrasentido porque en general en todo el mundo las normas se ven por lo contencioso. Y además, los contratos que se impugnan en la fase de formación, ya en el procedimiento se impugnan por la vía del OCE y luego al ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y luego, cuando hay controversias vinculadas a los contratos ya firmados, vía arbitraje. Salvo que no haya cláusula arbitral, con lo cual se podría ir a la ley de contencioso, pero la ley de contencioso ahí es subsidiaria. ¿Ok? Entonces, no hay una forma para impugnar esos comunicados. Y los comunicados no son actos, ciertamente, son, digamos, cuando tienen contenidos prescriptivos son normas, y por eso que se ha dado la posibilidad de impugnarlos por vía acción popular. A mí me parece una interpretación creativa de la jurisprudencia para justamente ampliar la tutela judicial efectiva. Acá no sirve lo que diga un autor, digamos, lo que dice un autor, y yo pues soy un autor porque he vendido muchos libros, entonces tengo, digamos, la voz cantante. Aquí no. Acá, digamos, es el tema de ampliar el plexo de tutela de los administrados. Por eso estoy perfectamente de acuerdo con que los comunicados sean normas. Además, siendo normas para esos fines,
no pueden ser desconocidos por las entidades. La entidad sacó un comunicado y está autovinculada por los principios de prohibición directa contra los propios actos y de predictibilidad. Si ya la entidad dijo, ya los procedimientos están suspendidos, no puede desdecirse, no puede decir, me equivoqué, ahora saco otro comunicado. No, ya no puede. Ya no puede. Y por eso, digamos, es que hay que tener en cuenta, digamos, esa cuestión. Es bien importante, digamos, ahí. Ahora, hay una pregunta en los Q&A que hablan del tema de los traslapes, por ejemplo. Sí, pues, las dos suspensiones se han empezado a computar juntas, digamos. Primero la que empezó el 16, la del 0.26, y luego la del 23, que empezó con el 0.29. Hay un traslape. Es complicado, digamos, ¿no? Pero lamentablemente ha pasado así. Sin embargo, digamos, en las entidades que han sacado los comunicados, o a veces normas expresas, por ejemplo, como la SBS, que sacó con muy buen criterio, sacó una norma suspendiendo todos sus procedimientos, digamos, del mismo 16. Entonces, digamos que para las que tienen comunicados, todo empezó el 16. Entonces, ahora lo que se impone, digamos, porque esto ya estamos hablando de historia pasada, porque ya estamos ya prácticamente terminando la primera suspensión, que termina el 28, ¿ya? La del 0.26. Entonces tendría que sacarse una norma para ampliar esta suspensión, para adecuarla al término de la cuarentena, que va a ser el 11 de mayo, pero además precisando y resolviendo el problema, ¿no? En general lo que debería hacerse es evitar que el hueco entre el 16 y el 20 perjudique a los administrados. No puede ser bajo ninguna circunstancia que se perjudique el derecho de los administrados. Por todos los principios que ha señalado, como decía Orlando, también el principio pro omni. Ahora, un tema, digamos, final con respecto a eso, ya que está vinculado a todo lo que hemos señalado. Vamos a hablar luego de prescripción de caducidad. Vemos preguntas ahí, por ejemplo, ya, pero se van a tratar en un momento después, ya. Pero lo que es importante es que en ningún caso los administrados pueden quedar en un supuesto de indefensión. Eso es bien importante. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y además, ojo, las normas suspenden el cómputo de plazos, ya. En estricto, digamos, no significa que la entidad, digamos, por ejemplo, digamos, ¿cómo decirlo? Esto no significa, digamos, que los procedimientos en estricto están paralizados. Lo que está pasando es que los plazos han quedado suspendidos tanto para el administrado como para la administración. ¿Ok? La administración, digamos, ha visto suspendidos sus plazos, digamos, para continuar la tramitación del procedimiento. Y esto se ha hecho, digamos, mal, digamos, debido a esta, digamos, a esta consecuencia de tener dos decretos de urgencia, ¿no? Pero, digamos, la idea sería arreglarlo y componerlo con una enorme precisión que extienda, pero que a la vez precise y resuelva el problema dejado por el hueco entre el 16 y el 20 de marzo. Ok. Sí. Perfecto, ¿no? Debemos tener en cuenta, ¿no? Como señalan los profesores, que por un lado el decreto 026 tuvo muchos vacíos y sin conversar con la norma base, que es la LPAP. Además, es importante resaltar esto, ¿no? Que el decreto 029 tuvo la posibilidad de enmendar omisiones y quizá producto de la celeridad de la emisión de las normas en estos contextos exigentes, pero en vez de precisar lo anterior, ¿no?, creó una nueva suspensión para todos los procedimientos, excepto los ya regulados, lo cual definitivamente trae muchas consecuencias jurídicas negativas. Bueno, acá hay una consulta. Si alguna entidad, ¿no?, que no emitió un comunicado informando la suspensión de los procedimientos de forma general y basándose en una interpretación absolutamente positivista y antigarantista, señala que los plazos de algunos procedimientos se siguieron computando, ¿qué opciones tiene el administrado para cuestionar dicho actuar? Me gustaría empezar con el profesor Viñolo. Sí, es que una posición ultra positivista y etcétera sería una posición antijurídica, pues. Y esa posición antijurídica que viola esos principios constitucionales, incluso los actos propios, si es que emitió comunicado, tendría que ser impugnada definitivamente a través del debido procedimiento. Y ahí se te abren los dos problemas que hemos visto en la sesión pasada. Tenemos un amparo que está sometido a la excepción por residualidad. Entonces tiene serios problemas de utilizarse para atacar actuaciones administrativas.
Tendrías que jugarte realmente un partido muy complicado, presentar un amparo y en paralelo esperar, si no, tendrás que ir al contencioso regular. Ese es el gran problema que se está ocasionando. Al administrado se le puede someter a sobrecargas para el control judicial de la administración, generando dos acciones judiciales posibles. Evidentemente, en medio, en el momento que se reabra, podrá haber alguna posibilidad de descarte vía la vía administrativa previa, pero ahí hay todo también otra discusión más, porque es bien difícil que una administración pública que ha asumido una interpretación antijurídica cambie dentro de sus propios órganos para poder darle la razón vía un recurso de anulación. Entonces, realmente la situación es bien compleja frente a eso, y lo que hay que hacer es no llegar a esa situación. Eso es lo que creo que hay que plantear. Hay que eliminar de plano estas posibilidades de interpretaciones en contra de los principios pro homine y evidentemente de los actos propios. Hay que eliminar esa posibilidad y evitar la litigiosidad innecesaria en el Poder Judicial, porque es insostenible simplemente. No hay forma de que la administración pública pueda decir de que ella no va a suspender, porque ni siquiera hay posibilidad alguna de que el administrado pueda ejercitar su derecho a hacer algo, dado que está paralizada toda actividad de recepción documentaria, salvo ciertas situaciones puntuales que se han planteado. Y además, porque tenemos un régimen sancionador de la emergencia. Si al administrado se le ocurre pisar un pie en la calle, podría estar cayendo entre la conducta prohibida que hemos estado, de las conductas prohibidas que hemos estado analizando en la sesión pasada. Entonces, realmente está flanqueado por todos lados. Eso es lo que hay que evitar, hacer prevención. Y para esto es la discusión que estamos teniendo con Ramón. Evitar problemas a futuro, ¿no? Bueno, algunos comentarios del profesor Guapaya. ¿Sí? ¿Algunos comentarios suyos respecto a lo que comentó Orlando? No, yo iría para, pues, no sé cómo estamos con la pauta, pero podríamos hablar ya de prescripción de caducidad, que estoy viendo bastantes preguntas sobre el tema. Perdón, no, estás con mute. Ya. Perfecto. No, justo era la interrogante que seguía. Pero hay una previa también que quisiera ver si pueden referirse brevemente. Toda vez que la suspensión del decreto 026 no incluyó procedimientos pendientes de notificación, pero que ya contaron con pronunciamiento previo, ¿qué alternativas sugieren ante este vacío? Brevemente. Quizás tú, Ramón, puedes hablarnos algo. ¿Qué vacío te refieres, perdón? Perdón, no te escucho. ¿Estás con mute? ¿Ahora sí? Sí. No, o sea, la pregunta va más que todo a aquellos procedimientos pendientes de notificación, pero que ya contaron con un pronunciamiento previo. ¿Cuál es el alcance que dan estos decretos respecto a ese supuesto? Ojo, el tema del DU 026 señaló eso, ¿ya? Pero ojo, y eso también es un tema, porque eso implicaba que hubiera procedimientos que ya estuvieran resueltos cuando salió 026 y que estén solamente pendientes de notificar. El problema es que hay entidades, por ejemplo, que han notificado o resuelto y notificado en la semana del 13 de marzo. Y eso era ilegal, porque lo que autorizaba el decreto es, si te faltaba solo el acto de notificación, la idea era notificar, por ejemplo. Y ojo, que también tener en cuenta eso, porque digamos, imagínense que se notificaba una sanción a la semana del 13, por ejemplo. ¿Cómo va a poder ejercer mi derecho de defensa, por ejemplo? ¿No? La verdad que no tendría ningún sentido. Entonces, ese plazo, digamos, aun cuando luego ya vino el 029, yo sí creo, por ejemplo, que, digamos, imaginémonos que hizo la entidad. El supuesto regulado por la norma, por el 026, era resolver hasta el 13 y notificar en la semana del 16. Eso estaba permitido. Pero vamos a la criollada típica en el Perú, digamos, ¿no? Ya resuelvo, no importa, le resuelvo el lunes o el martes, pero le pongo fecha 13, digamos, ¿no? Entonces, digamos, y notifico el miércoles, el jueves, por ejemplo. Me refiero a la semana, digamos, del 13 de marzo. Digamos que en estricto, nunca puedes saber si predataron o no, digamos, pero si lo hubieran hecho, digamos, ¿no? Hubieran notificado, pero en todo caso los plazos, a mi criterio, van a empezar a correr para impugnar a partir del término de la suspensión. O sea, a partir del término, digamos, en este caso específico del 029, digamos, ¿no? Todo este problema creado, digamos, por estos dos decretos, por ejemplo. Hay una pregunta también
además, digamos, ojo, o sea, pues jamás el plazo de impugnación va a poder, digamos, ¿no? Va a poder quedar, digamos, ¿no? Va a quedar limitado, digamos, la entidad, en buena cuenta, o sea, perdón, para explicarme mejor, la idea es que los derechos de impugnación de los administrados y de los descargos no queden, digamos, desprotegidos. Ya, eso es importante. Ahora, nuevamente, aquí estamos hablando de procedimientos regidos por los TUPA, ojo. Obligaciones sustantivas o otras funciones no vinculadas a procedimientos tienen que seguir, por ejemplo, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, que están siguiendo porque están dentro del grupo de esenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces han limitado su actividad, pero siguen realizándola. Pero, digamos, estrictamente actividad no procedimental, por ejemplo, supervisiones, fiscalizaciones, digamos, eso sí, porque en estricto, como dice Rebollo Puch, ya, en sede nacional el profesor Diego Segarra, ya no en la inspección no necesariamente hay un procedimiento. Entonces, como no necesariamente hay un procedimiento, eso puede seguir, digamos, siempre y cuando se vincule a actividades y servicios esenciales, ¿no? Entonces, en ese caso, sigue. Pero igual, para que, digamos, esto debió ser aclarado por la norma, digamos. La norma debió decir, oye, este procedimiento está suspendido. Como veremos, las normas no hablan nada de prescripción, ojo, ya voy adelantando, no hablan nada de prescripción. La caducidad se está sobreentendiendo con la suspensión de plazos procedimentales, por ejemplo, pero luego vamos a ir a ello. Pero el tema es que no se han inhibido el resto de funciones de las entidades, por ejemplo. No se han inhibido. Bien, entonces trata justamente de efectivamente, digamos, buscar, ¿no? Digamos, una solución, digamos, bastante, digamos, importante, digamos, para el administrador. Ahora, recuerden también que las entidades, digamos, tienen que notificar de acuerdo a la ley de procedimiento general día y hora hábil. O sea, como les digo, están habiendo entidades que están notificando y los administrados, digamos, consienten la notificación de repente. Porque se puede hacer, digamos, finalmente le llega, y el administrador toma conocimiento y, digamos, está. Pero el plazo para impugnar solo va a poder correr, digamos, a partir de que termine la suspensión. ¿No? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí queremos entrar... Ernesto, una cosita, ahí hay un tema para complementar lo que Ramón ha planteado por sobre supuesto. actividades materiales o técnicas en los servicios esenciales de emergencia. Son varios más de lo que parece a priori. Acuérdense que el Perú no está totalmente parado, hay un 40% y pico de actividades del PBI que se están realizando. Y en general de la administración pública puede decirse que por lo menos la mitad está trabajando en algún tema. Hay incluso entidades como el Servir que está realizando todo tipo de funciones en general. Incluso están resolviendo temas porque lo han considerado que todo es esencial. Entonces, la esencialidad involucra muchas cosas. Y ese es un criterio muy importante para poder clasificar dónde se aplica el efecto suspensivo y dónde no, lo que Ramón ha planteado. Por eso les decía al inicio, tengan claro el mapa de conceptos. Con el mapa de conceptos uno ya puede ir sacando piezas para ir resolviendo los problemas. Si hay una actividad material o técnica, supervisiones, como plantea Ramón, que se mezcla y produce un acto final, pero en cualquier caso, el desenvolvimiento en sí mismo, que se pueda llevar adelante porque es servicio esencial, se hace. Pienso en su salud, tiene que estar revisando periódicamente las actividades inspectivas de hospitales, eso está claro, tiene que hacerlo, ¿no? Pienso en las personas que están dedicadas a asuntos de inspección laboral de SUNAFIL. Hay ciertos trabajadores que están trabajando para poder llevar adelante medios que sirven para servicios esenciales. Ahí hay que revisar si se tiene que realizar las actividades inspectivas, ¿no? Entonces, ojo con eso, ese es un tema muy importante. Ok, perfecto, Rolando. Ahora vamos a continuar con el tema de lleno de la prescripción y la caducidad, ¿no? Para esto sí debemos recordar, todos sabemos, que la prescripción constituye una garantía para los administrados, ¿no? Es la facultad de la administración para determinar la existencia de infracciones administrativas. En nuestro país, por norma básica, es por un plazo de 4 años. Por otro lado, la caducidad, ¿no? Si bien constituye una figura que puede confundirse un poco con la prescripción, pues ambas se originan en respuesta a una inactividad
de la administración. Lo cierto es que la caducidad actualmente regulada se refiere a la extinción del procedimiento administrativo, ¿no? Como consecuencia del transcurso de cierto periodo, ¿no? En este contexto, ¿cómo podemos entender los plazos de caducidad y de prescripción? ¿Se debería entender que también se encuentran suspendidos, interrumpidos? ¿Existirían algunos casos límites? Me gustaría empezar con el profesor Guapaya. Bien, yo pienso que para mí los plazos de prescripción no están suspendidos, siguen corriendo, por falta, digamos, de una norma expresa. Porque la prescripción, el derecho, ojo, para esto, olvídense del Código Civil. Olvídense del Código Civil. Acá no hay Código Civil que valga. Acá la norma de prescripción sancionadora y disciplinaria son normas regidas por leyes especiales y normas administrativas. Eso significa, definitivamente, ¿ya?, que si ha querido suspenderse un plazo material, como es el de la prescripción, ojo, ¿ya?, debió hacerse expresamente. No se ha suspendido. Cuando se habla de plazos procedimentales, se habla de plazos de procedimientos. La prescripción no es un procedimiento. La prescripción, digamos, se suspende con el inicio de un procedimiento. Pero es una categoría material. Al ser una categoría material, no existe ningún plazo de prescripción. Ninguno. Ninguno. Ya, ninguno. Entonces, no se ha afectado a ninguno. Siguen corriendo. Ese es el defecto de la mala técnica, digamos. La norma española, por ejemplo, el Real Decreto Ley que salió en la emergencia española, dispuso, digamos, la suspensión de los plazos de prescripción de caducidad. Acá no lo hizo. No lo hizo. Es un problema, es un problema. Es un primer problema. Y el segundo, y entonces siguen corriendo. Lamentablemente, siguen corriendo. No hay, digamos, una suspensión de interrupción expresa. ¿Ya? Definitivamente. Y acá no se puede, digamos, por ahí alguna persona puede decir, bueno, pues se puede aplicar supletoriamente el artículo 1994.8 del Código Civil, que dice mientras sea imposible ejercer el derecho en un tribunal peruano, pero eso es para el plazo de la prescripción civil, para acciones civiles, no para procedimientos administrativos. Entonces no hay suspensión de la prescripción. Ahí sí mi posición es bastante clara. Ahora, en la caducidad diferente. La caducidad en el Perú está regulada en el tema sancionador como una caducidad procedimental. Al ser una caducidad procedimental, digamos, entonces, definitivamente, expresamente no fue suspendida por el 026. Nuevamente error. ¿Ya? Error. ¿Ok? Error. Pero el 029 sí, cuando habla de los plazos procedimentales para inicio de tramitación. Ahí sí. Entonces las entidades sí que por la mala técnica han perdido los días del 16 al 20 de marzo. Pero a partir del 23, en que empieza a regir el decreto de urgencia 029, sí han visto suspendidos los plazos de caducidad. Está suspendido. Ahora, es una suspensión sui generis, ciertamente, sí. Pero, digamos, se debe a que ha tenido que ser adoptado como una norma de emergencia, porque la idea tampoco es que la administración se vea perjudicada por los efectos de la emergencia. También hay que ser, digamos, equilibrado en la tutela del interés público. Entonces, se ha suspendido por efecto del 029 la caducidad. Ahora, ojo, la suspensión, como bien lo ha dicho Orlando, implica sí un tema. Transcurrió un plazo anterior y se produce un hito donde se congela el trámite. Es como parar un reloj. Lo paramos hoy día a las 6:59. Y el tiempo que pase no va a transcurrir en contra. Y mi reloj de repente lo voy a reanudar recién, de repente, ¿no?, en 3 horas. A un periodo de suspensión. Esa es la idea. Entonces, si por ejemplo un procedimiento sancionador estaba, o disciplinario, estaba, digamos, con 6 meses de trámite, se suspendió a partir del 23 de marzo y va a reanudar cuando se levante la suspensión. Va a reanudar, ojo, no va a volver a ser computado, porque no estamos hablando de interrupción, sino de suspensión, para lo que es la caducidad. Estamos hablando de suspensión y no de interrupción, por cierto. Entonces tengamos en cuenta eso. Ojo, acá no aplican nuevamente las consideraciones del Código Civil, porque nuevamente no es aplicable acá el Código Civil. Porque hay gente que dice, no, entonces la suspensión no se suspende, la caducidad no se suspende, se interrumpe. Eso es en el Código Civil. Acá estamos hablando de derecho administrativo
y una cosa diferente. ¿Ok? Entonces, como les digo, digamos, esas son, digamos, las interpretaciones que, desde mi perspectiva, no sé si Orlando las comparte o no, están, digamos, para el tema de prescripción y caducidad, por ejemplo. Entonces tengamos en cuenta eso, porque, digamos, eso es falta, digamos, de atención al momento de regular, digamos, las cosas. Ni siquiera, ojo, la prescripción cuando se habla de procedimientos de cualquier índole, porque nuevamente, la prescripción no es procedimental. La prescripción es una institución material del derecho administrativo sancionador. Es la prescripción para que la administración ejerza válidamente, digamos, en un plazo determinado, ¿no?, su facultad de perseguir y castigar infracciones administrativas. Y esa potestad, digamos, que está sujeta a plazo, no es que se pierda, simplemente decae el plazo que el ordenamiento le ha habilitado a la administración. Y no es un plazo procedimental, nuevamente, sino un plazo material en el derecho administrativo. Digamos, lo que ha pasado por la falta de cuidado es que no se ha suspendido. En ningún caso. ¿Ya? En ningún caso. Entonces, digamos, no hay que echarle la culpa al tema, porque después, la norma consagra la impunidad. No es eso. Es falta de cuidado del legislador. El legislador, si quiere luchar contra la impunidad, tiene que pensar. Es simplemente pensar antes de emitir una norma. Y no emitirla, digamos, y después, digamos, decir, uy, la impunidad, no, es llorar sobre la leche derramada. Ok. Orlando, ¿puedes dar algunas ideas complementarias? ¿Alguna posición particular quizás a lo que dice Ramón? Sí, como dije, y hice la prevención al inicio de mi intervención, los elementos que uno tiene que entender alrededor de las suspensiones procedimentales son obligatoriamente y solamente se pueden dar desde una operación de discriminación. Uno tiene que discriminar ante qué supuesto está. Y derecho sancionador es un mundo aparte. En derecho sancionador no se aplican las mismas fórmulas de suspensión que a priori parecerían, porque hay varias figuras involucradas en medio. Una cosa es, como bien ha señalado Ramón, la prescripción, pero de conductas no procesadas. Es decir, cuando no ha habido pliego de cargos notificado a la persona que se considera imputada, señalándose de cuáles son las posibles conductas en las cuales ha recaído, cuál es el procesamiento. Evidentemente, en ese caso ya, estamos hablando de una conducta que todavía no es perseguida. Esa prescripción no está suspendida, porque no pertenece al mundo de lo procedimental, pertenece todavía al mundo de la garantía temporal material que Ramón ha referido. Esa prescripción incluso ya ha sido tratada como un elemento importante, no solamente en derecho administrativo sancionador, en el derecho penal está bastante discutida. Hay casaciones enteras del derecho penal donde se habla de la suspensión vía la conducta no procesada penalmente. Hay acuerdos plenarios sobre esta materia también que son importantes, mucho más que el Código Civil, de ser traídas a colación respecto a las conductas no procesadas. Y acá me detengo porque ha habido algún informe que ha salido internamente y que se ha exteriorizado sobre prescripciones disciplinarias de conductas no procesadas del servir, que creo yo ha adelantado una opinión que a mi modo de ver es bastante temeraria. El decir que el plazo sí suspendido respecto a esto. ¿Cómo puedes adelantar eso solamente basado en la idea de que no puedes notificar ni hacer ningún tipo de actividad sin siquiera seguir las reglas mínimas del ordenamiento de la y tomar en cuenta si continúa todo un problema que no sé cómo se va a resolver en el disciplinario? Dado que es y ellos están llevando adelante esta idea sobre la prescripción de conductas no procesadas. Cuando ya se inició el sancionador, procedimiento en sí, se produce la prescripción compra nueva introducida en Perú el año 2016, alguna caducidad especial hubo antes en algún régimen, pero todo y particularmente se introduce también la obligación de actos dentro del procedimiento. Con un plazo, pero hay puntos exactos en un discurrir adjetivo. En el caso de la prescripción por recómputo, al estar dentro del procedimiento, se ha suspendido. Es evidente, no hay instrucción, no hay posibilidad de desarrollo del procedimiento en sí mismo. En cambio, del lado de la caducidad, también ha habido una suspensión inmediata, porque no se va a poder contabilizar el plazo máximo.
para poder establecer de que la administración pública debió instruir dentro de lo que determina nuestra ley, que son los 9 meses, más los 3 ampliados, si es que cabe el término, en objetos complejos. Esa prescripción también está fuera. La tercera prescripción que existe es la prescripción de ejecución de las sanciones. En el caso peruano incluso hay una referida a la exigibilidad de multas, que tiene hasta 5 años. Esa prescripción, también al ser estar instrumentalizada vía un procedimiento, también está suspendida, porque evidentemente la administración pública no puede ejecutar coactivamente ningún tipo de sanción en la actualidad, dada las imposibilidades materiales y la no declaratoria de esta actividad administrativa como esencial dentro del ordenamiento de la emergencia. Entonces, hay que saber discriminar las cosas en sancionador. Uno no puede ser aventurero y lanzar un dardo para poder decir esto sí va y esto no va. No, son cosas distintas. Una cosa es la prescripción general y otras cosas son las prescripciones especiales. Y la prescripción general da lo mismo que sea sancionador ambiental, sancionador de orden público, sancionador disciplinario o sancionador común. Da lo mismo. Es la prescripción general de conductas no procesadas que se aparta del resto del tratamiento de la suspensión de otras figuras prescriptivas y de caducidad que sí se introducen intraprocedimiento. Ok. Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Ramón, me gustaría saber si tiene algunas consideraciones adicionales sobre lo que ha dicho Orlando. No sé si Ramón me escucha. Ramón, ¿está? ¿O se salió del...? Parece que está fallando el internet, ¿no? No, ahí está. No, aquí estoy. Estaba respondiendo unas preguntas del Q&A. Que hay varias preguntas por ahí. Sí. Bien. Sí. No, la verdad es que solamente tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta toda la problemática que está surgiendo con eso. Ya, la verdad es que hay que tener en cuenta, claro, regreso un poquito al tema de los plazos procedimentales, porque hay varias preguntas sobre eso. La verdad es que es un problema, porque estamos en estricto, la entidad debería notificar, digamos, en días hábiles, entonces si lo está haciendo, entidades, cualquier tipo de pronunciamiento, lo están notificando, no pueden computarse durante la cuarentena. O sea, no, hay que entender eso, digamos. Si la entidad lo hace, lo está haciendo de manera, a mi criterio, ilegal, pero ya, lo está haciendo. Lo hace, pero eso no significa que la notificación va a surtir efecto. Va a surtir efecto apenas termina la cuarentena. Y a partir de ahí va a computar todos los plazos. Porque hoy día ¿quién puede tener derecho de defensa, digamos? ¿Acaso todo el mundo tiene computadoras, información en la nube, etcétera? No lo tienen. No. Ni siquiera tienen acceso, de repente pensemos en las personas en general. Pues, usted es abogado de empresas, no, pero no todos tienen información, no todos tienen la posibilidad de tener internet, de poder conversar con un abogado, poder ejercer su derecho. O sea, la legislación se hace para todos, no solamente pensando, digamos, en discriminación, digamos, hacia un grupo de administrados, porque eso sería una locura. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta eso. O sea, ojo, y además, justamente en estos problemas es donde nos sirven los principios, justamente, ¿no? El tema de debido proceso, el derecho a la defensa, digamos, es importante. Entonces, las notificaciones sancionadoras, fiscalizadoras, digamos, se pueden hacer, pero los plazos van a computar luego. Ahora, hay que distinguir, y eso también es importante, tal vez es relevante decirlo, y he puesto, digamos, ahí el artículo que he escrito con el profesor Lucio Sánchez sobre el tema, destacado colega de la Universidad Católica, ya es importante. La ley de procedimiento hace una distinción entre procedimientos, entre actos favorables y desfavorables. Los desfavorables o de gravamen, tipo sanciones, ya supervisiones, actos que informes de supervisión, por ejemplo, que son actos de juicio, pero que pueden tener un contenido favorable, ya la nulidad de oficio, las revocaciones, etcétera. Todos esos actos de repente se van a notificar y hay días que lo están notificando. Yo creería que no, pero lo están haciendo. Si lo hacen, todo plazo va a computar a partir de que termine la cuarentena, no antes. Ya eso es lo primero. En cambio, es diferente para actos favorables, porque el acto favorable concede el derecho al administrado y además acuérdense de la regla del artículo 16. El acto administrativo favorable al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, con lo cual
los actos favorables sí que pueden ser notificados, digamos, porque benefician al administrado. Y al beneficiarlo, digamos, amplían su esfera jurídica, no le generan ningún tipo de perjuicio, entonces ahí sí, digamos, no habría mayor problema, porque finalmente beneficia al administrado. Yo sí soy de los que creen que hay que distinguir expresamente datos favorables y de gravamen. Lo favorable, al beneficiar al administrado, que vaya con Dios. Lo desfavorable, está mal notificarlo, pero si se hace, ningún plazo podría correr, ¿ya? Hasta que termine la cuarentena. Si no, digamos, estaríamos generando un caos y una afectación gravísima al debido proceso. Y de hecho hay entidades que también lo están reconociendo, ojo, ya no por vía de norma, pero sí por comunicación, diciendo, no, en ningún caso vamos a afectar los derechos de defensa del administrado. Claro, porque si no, serían de nulidad sus propias actuaciones. Y sobre todo en sancionador, porque en sancionador tienes el tema de la caducidad. Entonces, si está suspendido el plazo de caducidad, entonces efectivamente, digamos, tampoco hay que hacerse mala sangre, digamos, por no poder continuar el sancionador. Porque hay gente que le encanta el autoritarismo. No, pero si ya se sabe que es culpable, entonces sigamos el sancionador. ¿Para qué, digamos, tanta garantía? Pero nuevamente, sin garantía no funciona el Estado de Derecho. Sin garantía no hay derecho administrativo, no hay nada, no hay derecho simplemente. Hay que tenerlo claro. Porque como les digo, siempre, digamos, está la tentación autoritaria, ¿no? La tentación de la eficacia, el eficientismo, digamos, que hay gente que, digamos, que prostituye el derecho administrativo con cosas como análisis económico del derecho y demás, o sea, lo que lo pone, digamos, que trata de poner un altar la eficiencia, estas cosas no sirven, ¿ya? Son criterios extrajurídicos. Nos pueden servir, eso sí, para analizar las normas, para la prospección, para analizar y combinar políticas públicas con temas económicos, conductuales, pero el derecho, ya en sí, se construye en base a las normas y principios jurídicos. Eso es lo que quería comentarles. Perfecto, profesor. Y para culminar esta sección relativa a los procedimientos, Una cosita, sí, Orlando. Néstor. Hay un tema que no quiero dejar pasar desapercibido porque lo noto mucho a la hora de las discusiones sobre sancionador en Perú. Y todo esto me vuelvo a la colación de hace unos meses atrás sobre la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la tipificación del régimen de responsabilidad administrativa funcional. Parece que la gente se olvida de un tema en general cuando opina sobre sancionador. Las personas entran inocentes a los procedimientos, ¿ah? La administración Claro. pública tiene que probar la culpabilidad de esta persona, utilizando para ello la teoría y la prueba y todas las alegaciones acusatorias que se puedan, para poder construir un caso y sancionarlo. O sea, las personas no entran culpables a probar su inocencia. Y esta idea extra de que porque se utiliza el criterio prómine y de la que la prescripción no está dentro de los marcos de la suspensión, podría generar el discurso de la impunidad, en realidad se contradice con un tema bien simple. En derecho penal lo vienen aplicando desde hace tiempo y nadie discute nada. Es más, se han olvidado de un tema. Si tú generas una nueva fórmula de suspensión para la prescripción que no está relacionada con conductas procesadas, estaría generando una afectación al principio de retroactividad, ultraactividad benigna, porque se estaría introduciendo una nueva fórmula de cómputo que no está establecida en la ley original por la cual podría procesar. Pero no para atrás. Exactamente. Sí. Y eso ya los penalistas también lo han tomado en cuenta. No se puede establecer una mirada así. Por eso traigo a colación lo que he dicho sobre el informe de Servir. Hay que tener mucho cuidado en lo que se pronuncia sobre estas cosas. Está en juego un montón de derechos de las personas. No se puede andar sacando informes a medida o porque se les ocurre a alguien. Tiene que ser un informe bien pensado, reflexionado y dado vueltas. Y sobre la prescripción disciplinaria no se puede hacer estas cosas. Además son 3 años. No estás hablando de 1 mes o 2 meses, o como existe en la ley española, que los plazos son muy cortos y por eso tienen la figura de la interrupción para la prescripción. Acá estás hablando de 3 o 4 años, que es el estándar en derecho sancionador peruano. Tiene muchísimo tiempo la administración pública para procesar a alguien. Entonces, no me ven con los discursos de impunidad. De verdad que eso hay que irlo descartando. Eso está fuera del derecho. Podría ser utilizado para argumentos de telenovela, una telenovela jurídica, pero hablar de derecho en sí mismo, con argumentos como el discurso de la impunidad, eso sí realmente es inadmisible en el... Sí. Ok. Mira, es una pregunta muy breve, ¿ya? En general, ¿no? ¿Cuándo podemos entender, si es que podemos saber, el momento en el cual finalizaría esta suspensión? ¿Con el solo levantamiento de la inmovilización social obligatoria
O quizás habría que considerar otros elementos, no sé, se me viene a la mente seguridad sanitaria, ¿no? En los juzgados, no sé. Y asimismo, ¿cómo realizar quizás un recómputo de plazos luego? Me gustaría empezar con el profesor Guapaya. Bueno, ya digamos, que hay bastante problemática en eso, ¿no? La verdad es que las entidades tendrán que establecer mecanismos, digamos, de poder, digamos, primero debería ampliarse más. O sea, no creo, si ya hubo esta ampliación por 30 días hábiles, debería extenderse otro tanto, porque si no, imagínate, se va digamos, a realizar una serie, digamos, de actuaciones. Imagínense, el primer día todo el mundo va a querer ir a presentar escritos y demás, se va a generar un problema bastante grave, ¿no? Entonces, de repente deberían, digamos, permitir, digamos, algún tipo, digamos, de mecanismo alternativo para la recepción, por ejemplo. O sea, la creatividad es posible, podría, digamos, disponerse un tema de presentación de documentos electrónicos, por vía electrónica, digamos, con acuse recibo por las entidades, para poder suplantar la obligación de ir. Porque si no, digamos, se va a generar un problema enorme, sobre todo si ahora el gobierno dice con cierta, digamos, inocencia, bueno, vamos a establecer horarios nuevos de atención, con separación, digamos, física, etcétera, pero eso va a generar pues, unas colas inmensas, digamos, para poder presentar escritos el primer día que se levante esto, con lo cual va a ser, digamos, algo imposible de cumplir, por ejemplo. Entonces, más allá de las medidas de seguridad y sanitarias que se tomen, lo que debería hacerse, digamos, establecer ya, desde ya, mecanismos alternativos para la recepción de escritos, digamos, pero ojo, cuando vence el plazo, o sea, hay que hacer el match de vencimiento del plazo, más un periodo donde puede, digamos, alternativamente huirse la entidad o presentarse, digamos, por mesas de partes virtuales, por ejemplo, dando acuse de recibo. Eso es importante, porque si no, digamos, se va a generar un problema peor todavía. Entonces hay un tema ya más que sea tema administrativo, al tema de derecho administrativo, es un tema más de gestión pública, digamos, de cómo crear algún tipo de mecanismo, digamos, excepcional para permitir la recepción. Ojo, porque hay gente que se está tomando, digamos, del tema del artículo 24. El 24 de la ley de procedimientos solo funciona si el administrado quiere, primero. Y segundo, funcionaría que el administrado dé un correo con acuse de recibo, que ojo, no son los correos gratuitos, sino los correos, digamos, pagados tipo Outlook, por ejemplo, y otro lado, cuando la entidad cree casillas virtuales, por ejemplo. Que lo podría hacer, digamos, pero habría que, digamos, que tener la tecnología y poder brindar eso para poder hacerlo. O sea, tendría que hacer un esfuerzo desde ya para poder brindar esas casillas virtuales y poder, digamos, permitir que los administrados puedan, digamos, ejercer su derecho, porque si no va a ser un problema bastante grave eso de cara, digamos, a lo que viene posteriormente, por ejemplo. Es bastante complicado, digamos, ¿no? Digamos, bastante complicados. Claro, en eso está, sí. Bien. Sí, sí, por supuesto. Y justamente esto sirve para hilar con el tema siguiente, con la sección siguiente, que es todo aquello referido a los controles administrativos, la suspensión sobre todo en la contratación pública. Para ello quiero hacer un hincapié, ¿no? En que el óptimo del contrato siempre va a ser su cumplimiento, desde luego, pero también hay que recordar que el contrato no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para atender el interés público. Como decía el profesor Jimeno Feliu, interpretar las normas atendiendo a la situación de excepcionalidad, ¿no? Abandonar interpretaciones rigoristas. El profesor también decía que la contratación pública es estratégica, ¿no? En ese sentido, yo creo que si bien deberían cumplirse los objetivos principales de la contratación, también sería bueno velar por el cumplimiento de los principios básicos, teniendo en cuenta también que si bien existe la alternativa de una paralización administrativa, quizás esta fue pensada en un inicio para una cuarentena corta, como también lo fue en España, pero vemos que esto se va alargando y alargando, y la finalidad de los contratos muchas veces se están viendo muy disminuida y afectada. En primer lugar, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cómo deberíamos entender la suspensión de los contratos administrativos en general? ¿Podemos hablar realmente de una causa de fuerza mayor que paralice la ejecución contractual? ¿Afectaría tanto servicios esenciales como no esenciales? Me gustaría empezar con el profesor Viñolo.
¿Se cortó? ¿Qué pasó? ¿Escuchó la pregunta que hice? No, estaba muteado, ¿No? creo. No, 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 no. ¿No se escuchó nada de lo que hablé entonces? No, nada. Nada. Ya, creo que fue que Orlando cerró la sesión. No, 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 acá estoy. Ya. El Ok, tema de los bueno. contratos, Jorge, estás hablando ya. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí te escuché la pregunta, lo que pasa es que dejó de transmitir, parece que la red está muy saturada, ese es el gran tema. Todo el mundo está haciendo webinars ahora y ¿Tú me escuchaste, Ramón, la pregunta? Oh, No. Bueno, era luego de reflexionar sobre los fines del contrato y atender a la finalidad pública, ¿cómo deberíamos entender la suspensión de los contratos en general? ¿No? Si realmente se trata de una causa de fuerza mayor que paralice la ejecución contractual y a qué servicios afectaría esto, ¿no? ¿Esenciales, no esenciales? Me gustaría empezar con Orlando. sí, en la ejecución contractual hay que diferenciar bien lo que es la ejecución contractual de los procedimientos de formación de los contratos. Y ojo, hay que tener también una visión amplia sobre lo que implica las suspensiones, tanto de los procedimientos de formación como la ejecución contractual. Como siempre en Perú, todo se hace de una manera restrictiva y se intenta hacer una interpretación restrictiva porque se piensa que solamente referido a los contratos estatales. En realidad también se tiene que hacer hincapié que la suspensión de ejecución contractual y de la formación de los contratos se refiere también a los contratos militares, a los contratos relacionados con asuntos de las fomento de la inversión privada. También tiene que entenderse que esa suspensión se ha dado alrededor de los regímenes especiales que hay, salvo los contratos cuyo objeto sean los servicios esenciales, que estén relacionados con estos servicios esenciales de la emergencia. En esos casos se produce ya una separación de la respuesta que voy a dar. ¿Por qué? Porque claro, se suspende la ejecución contractual y a partir de ahí se tiene que construir la argumentación que está fuera de las partes contractuales. La respuesta para poder los decretos de urgencia de suspensión han planteado claramente que tiene que establecerse una suspensión inmediata de las obligaciones que hay entre las partes hasta se reinicien las posibilidades de ley de la emergencia. Y todo eso ¿a qué obliga? A que se tenga que establecer asuntos relacionados con las posibilidades para liquidar esa fuerza mayor en el futuro. Porque más allá de la suspensión que puede ser fácilmente tomada y las posibilidades de ampliación del plazo, lo que tiene del contrato. Porque la suspensión es el primer efecto. Los segundos pasos serían cómo recuperamos la ejecución del contrato para cumplir la causa y cómo restablecemos el equilibrio económico del contrato, que es muy importante, ¿no? Pero fuera de eso, estaban este grupo de contratos cuyo objeto tiene que ver con los servicios esenciales de la emergencia. Ese grupo de contratos son muy relevantes porque no se han suspendido. Sobre ellos no aplicaría el ordenamiento de la emergencia. Y por tanto, la suspensión no se habría dado. Y eso hay que discriminarlo porque la respuesta no es matemática en esto. Tienes que sacar los dos objetos y desgajar para ver cuál es cuál. Pienso, por ejemplo, en todas las personas que le dan suministros médicos a hospitales en la actualidad. Ellos no han suspendido los contratos, la ejecución contractual, ¿no? Ahora, hay casos límite, y eso ya lo vamos a tratar luego, pero te adelanto uno para poder ir planteando. La persona que había ganado la buena pro y tenía que entregar su documentación. Todavía es parte de la formación del contrato. O la nulidad de contratos ya otorgados. Ahí hay otra discusión también importante que hacer. Hay una serie de causales en la ley de contratación estatal sobre eso. Pero digamos, estas son las líneas matrices iniciales. Hay que separar los contratos por el objeto y luego establecer
una solución a medida de cada uno de grupos de estos contratos. Los que están en la emergencia seguirán adelante, los que están fuera de la emergencia está suspendido en la búsqueda a futuro del restablecimiento económico, de las obligaciones y sobre todo de la protección de la causa del contrato, que es el interés público, ¿no? Sí. A ver los comentarios del profesor Guapaya respecto a esta pregunta. Bien, sí, hay que hacer las distinciones, ¿no? A ver, lo que ha habido son unas suspensiones de los plazos, digamos, procedimentales, ¿no? O sea, salvo, digamos, los vinculados a la adquisición y contratación de servicios esenciales, digamos. Empecemos por la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Hay resoluciones, digamos, de la Dirección de Abastecimiento y también, digamos, que luego han sido prorrogadas y demás, digamos, ¿no? Y OSA ha sacado comunicados para variar, digamos, ¿no? Y alguna norma por ahí. Pero el tema es que tenemos varias cosas, digamos, vinculadas a esta cuestión, que son, digamos, separar efectivamente, como estoy hablando, lo que son los procedimientos respecto a la ejecución de los contratos. Y en la ejecución hay varias cosas, por ejemplo. Lo primero es que, digamos, no hay una suspensión de plazos contractuales, por ejemplo. O sea, no hay una suspensión de plazos contractuales en estricto, digamos, pensemos ya fuera de la ley de contrataciones del Estado, sino en lo que es APPs, por ejemplo, y demás contratos públicos, digamos, porque esas normas no han sido suspendidas, esos contratos no han sido suspendidos, digamos. Lo que ha pasado es que la emergencia, lo que está causando y la cuarentena, es, digamos, afectar el plazo para cumplir los contratos. O sea, no podemos decir que hay una suspensión, porque no ha habido eso. Sino es que lo que está pasando es que el plazo normal de ejecución de los contratos está siendo afectado por este efecto de la pandemia. Ahora, frente a ello, en el derecho administrativo hay que dejarlo en claro también, porque lamentablemente, digamos, al no tener una guía de normas sustantivas con respecto a esto, digamos que hay que tener en cuenta, digamos, lo que ofrece la teoría del derecho administrativo. Los contratos pueden ser afectados por tres tipos, digamos, de situaciones. Por caso de fuerza mayor, que tienen el efecto de suspender los plazos, digamos, mientras dure la situación de la fuerza mayor. Y, digamos, si finalmente se imposibilita continuar con el contrato, la fuerza mayor habilitaría resolver los contratos. Y otro lado tenemos el tema de lo que es la excesión de la necesidad de la prestación, digamos, que podría generarse, digamos, debido a que en estricto la fuerza mayor no indemniza ni compensa, sino es que se podría generar una serie, digamos, de sobrecostos y gastos, digamos, no previstos por el contratista derivados de esta situación, por ejemplo. Podría haber el tema de la excesión de velocidad de prestación, pero además, digamos, también lo que se llama la teoría de la imprevisión, que básicamente conversa con la excesión de velocidad de prestación. O sea, la idea es que hay eventos sobrevinientes que afectan el curso del contrato y que generan, digamos, afectaciones al equilibrio económico-financiero. Ya es una cosa diferente. Porque mucha gente se quiere colgar de la fuerza mayor y de repente, esto viene por el tema del comunicado 12, está la fuerza mayor y dice, bueno, lo único que corresponde es la ampliación de plazo. Pero la ampliación de plazo, digamos, no reconoce más que de repente los gastos generales, no más ni nada más. Pero digamos, ¿qué pasa cuando hay, digamos, otro tipo de gastos, digamos, o de sobrecostos que no están, digamos, en el alcance de la fuerza mayor y la ampliación de plazo? Ahí viene el problema. Hay un principio en el derecho público, es el principio de intangibilidad de la remuneración del contratista. El contratista no se puede ver afectado porque, digamos, ambas partes convinieron un área contractual antes de que pase esto. Y que luego, digamos, viene una situación, digamos, sobrevenida, no puede ser, digamos, que el único que va a soportarla va a ser, digamos, el particular. Digamos, ahí hay un tema, ¿no? O hay sacrificio compartido, o, digamos, en todo caso se tiene que renegociar para poder, digamos, reequilibrar las prestaciones, por ejemplo, reequilibrar el equilibrio económico. Y ahí vienen los problemas, justamente, porque la ley APP, por ejemplo, una reacción para mí infausta, limita el equilibrio económico solamente al tema de la modificación normativa, cuando eso ahí es un despropósito. O sea, la alteración del equilibrio económico-financiero se puede dar por cualquier causal sobreviniente y no prevista por las partes, o sea, sobreviniente a la firma del contrato, no solo por la modificación normativa, pero, digamos, el espíritu de mucha gente que vive pensando de repente, digamos, con la Contraloría en la cabeza, hace, digamos, que finalmente hayan reducido el equilibrio económico a eso. Yo creo que eso está pésimo, en primer lugar. Y además puede haber como una tercera pata a esto, está el tema del derecho del príncipe. O sea, esta emergencia, por ejemplo, va a suponer un cambio, digamos, de normas, se van a incrementar costos sanitarios, de seguridad, horarios de trabajo, etcétera, que van a generar también una
afectación neta al área contractual, porque esto se contrató bajo un supuesto de un ritmo de obra, digamos, de tales costos que luego van a ser totalmente, digamos, se van a desproporcionar totalmente cuando se dicten nuevas normas y protocolos de ejecución de obras durante la emergencia. Pero esto va a durar todavía más tiempo. O sea, mucha gente piensa que esto se acaba el 11 de mayo y ya vamos a poder hacerlo. No, la verdad es que no. La verdad es que va a seguir prácticamente todo el año las restricciones. Y muchos dicen que hasta el próximo año inclusive. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar, digamos que, si bien es cierto, hay una afectación por el hecho de fuerza mayor, el hecho del príncipe va a venir después, cuando el Estado dicte nuevas normas a causa de la pandemia, y va a generar un perjuicio al administrado, un daño especial, con lo cual va a tener que haber una renegociación y compensación, porque si no, digamos, el contratista va a sufrir la carga de un hecho no previsto, no querido, y en que él no tiene nada que ver, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta eso con respecto a la ejecución contractual, ¿ok? Ahora, eso, digamos, con respecto a la teoría del contrato administrativo, que aplica a las concesiones, a los contratos de obra, etc. Pero además, digamos, acá mucho no tiene que ver nuevamente el Código Civil, sino, digamos, el tema de la dogmática administrativa que trata el tema. Ahora, de otro lado, está también este tema, digamos, relativo a lo que es plazos contractuales, digamos, para presentar cartas, escritos. Esos plazos, salvo que haya una suspensión expresa, no van a estar suspendidos, y por eso que las entidades han habilitado, digamos, mesas de parte virtuales para seguir ejecutando, digamos, ¿no? Es un tema, la verdad es que ahí también no ha habido un pensamiento específico del legislador, pero digamos lo que se tendría que hacer en todo caso es, digamos, ser flexible, ¿no? Por ejemplo, imagínense que, digamos, una obra está, digamos, parada por efecto de la suspensión, digamos, pase algún tipo, digamos, de evento externo a la pandemia, por ejemplo, un derrumbe, una situación típica de fuerza mayor, un terremoto, imagínense, no sé. Dios no quiera, digamos, porque en realidad ya estamos complicados con esto, digamos, y luego, imagínense que venga un aluvión, un huaico, digamos, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, eso genera la fuerza mayor, pero los contratos dicen, hay 24 horas para avisar a la entidad, hay 48 horas. ¿Y qué pasa si no puedo? Si no me puedo movilizar en emergencia, no puedo levantar mi plan de contingencia, por ejemplo, porque no estoy dentro de las actividades esenciales y no me puedo movilizar. ¿Acaso voy a cometer una falta contractual por eso? Yo creería que no. Pero nuevamente, digamos, la administración contratante también tiene que ser flexible en esas cosas, porque la idea es aplicar e interpretar los plazos intermedios contractuales en la ejecución de acuerdo a las normas de la emergencia. O sea, la norma de la emergencia tiene que conversar con eso y tiene que haber, pues, digamos, una flexibilidad en el momento de aplicar la ejecución de los contratos, porque si no sería una locura. Sería una locura pretender cumplir un plazo de 24 o 48 horas, cuando primero no me puedo movilizar. Y segundo, digamos, no puedo aplicar los protocolos porque inclusive todo el personal ha abandonado la obra, por ejemplo, debido a estos problemas, por ejemplo. Entonces, la verdad, digamos, es efectivamente, digamos, eso. La verdad, digamos que tenemos todo un problema enorme, digamos, con esto desde el punto de vista, digamos, de los contratos, ¿no? Seguramente Orlando también hay una pregunta interesante que acaban de hacer, digamos, de... Sí, sí he visto una interesante ahí, sí. Sí, Sobre la presentación de una carta de suspensión. hay una última de un señor, digamos, me parece Gonzalo Pinto, interesante, digamos. Sí. Hay una que me gustó a mí, que está en el chat, que tiene que ver con la presentación de una carta el último día útil, digamos, antes de la declaratoria de suspensión del decreto de urgencia. Y luego el contratista remite su respuesta unos días después y se produce ahí una distorsión. ¿Qué ha pasado? Se ha suspendido. O sea, toda posibilidad de respuesta al contratista y de recepción del propio contratista está suspendido. Lo que ha habido es una recepción material del documento del contratista, pero no hay nada más que hacer. Hay que esperar para instruir esto dentro de las potestades de ejecución contractual que tiene la administración pública, ¿no? No hay nada que hacer, hay que esperar que se levante la cuarentena. Y ahí el contratista lo que tiene realmente es la suspensión dada vía decreto de urgencia y la imposibilidad real de poder llevar adelante las prestaciones de los contratos. Perfecto. Bien. Y justo en relación con lo que han estado comentando, respecto a salvaguardar los intereses también de los contratistas como de la administración, cabe la posibilidad quizás del uso de la potestad de interpretación unilateral por parte de la administración,
¿qué límites se aplicarían en la práctica al uso de esta prerrogativa, ¿no? ¿Y qué alternativas tendrían los contratistas para salvaguardar sus intereses? Ahí hay un tema de lo que creo que ayer hemos estado conversando y me parece importante retomar. La fuerza irresistible de un elemento biológico que no estaba en poder ni control ni posibilidades de responsabilidad de ninguna de las dos partes, pero que tiene que llevar adelante algún tipo de resarcimiento en favor de ambas partes, porque ambos están viendo perjudicados. La administración pública ni puede salvaguardar la causa del contrato porque no recibe las prestaciones del contratista, y el contratista a su costado, si es que se trata de un contrato estatal, que sería la mayoría de los que estamos tratando de analizar, no está recibiendo ningún precio de remuneración por lo que hace en favor de la administración pública. Entonces, la manera no es sencilla, porque el derecho administrativo de los contratos no se ha puesto en este supuesto dentro de la ley ordinaria. Y lo que se tiene que establecer es técnicas exactas, y además también de elementos que no tengan que ver con incumplimientos. Acá no se puede establecer la teoría de cosas. Y además hay también supuestos especiales que tienen que plantearse ahí, fundamentalmente en asuntos relacionados con obras públicas. Las obras implican gastos y un movimiento importante de prestaciones, en donde el contratista tiene que asumirlas porque sabe que tiene un proyecto predeterminado y que se acaba en tantos días, y en esos días tiene que llevar adelante la entrega de materiales y una serie de insumos que se necesita para acabar con la obra pública. Dado que no está construyendo, porque no lo puede hacer hasta que se levante supuestamente la cuarentena distinta para los temas de construcción civil, el contratista está incurriendo en gastos, que le conocen en Perú malamente como gastos generales, ¿no? Le llaman así. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Ahí va a tener que establecerse una medida también especial. La administración pública va a tener que afrontar eso, y también el contratista entender que está en una situación distinta, porque no es incumplimiento de la administración puro, por no darle terrenos ni nada, se trata de un elemento externo al contrato. Entonces, tenemos que tratar de construir, y esta es la reflexión importante sobre las cuestiones que estamos discutiendo en este punto. Tenemos que construir algún tipo de armazón de reglas que permitan solucionar el tema de ejecución contractual, porque en Perú, en general, no tenemos buenas reglas sobre los asuntos de ejecución de los contratos administrativos. Y peor aún, con esta emergencia ha surgido un nuevo supuesto, un elemento externo que ingresa a la ejecución de un contrato administrativo y que bloquea las posibilidades de ambas partes. Y frente a eso, no hay una respuesta en el ordenamiento, tenemos que construirla. Profesor Guapaya, algunas consideraciones quizás adicionales a lo que ha dicho Orlando. Y no, pasemos al otro tema, porque la verdad que estamos, no, ya, yo creo que está bien, pero sigamos al otro tema. Solamente mencionar que hay un tema, por ejemplo, el tema de los procedimientos contractuales, por ejemplo, ya es una cosa interesante. Hay gente que sigue hablando que hay estos supuestos actos contractuales, digamos, que serían civiles, por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos de ejecución contractual. Mi visión personal es que se trata de procedimientos de actos administrativos. Entonces ahí viene la interpretación, digamos, porque en estricto podríamos decir, si son procedimientos y actos en ejecución, por ejemplo, las ampliaciones de plazo y demás, debería aplicarse el 029, que dice que están suspendidos los procedimientos de cualquier índole, por ejemplo. Ahí hay un tema, ciertamente, pues, porque justamente es una interpretación, pero hay gente que podría decir, no, como no hay procedimiento, está regido por el derecho civil, no hay suspensión, entonces se genera un problema, ¿no? Yo soy de los que piensa que no existe esa categoría de acto contractual, porque digamos todos son actos administrativos. La administración pública, cuando contrata, no deja de ser administración, la administración se pronuncia por medio de procedimientos y actos, con lo cual, digamos, debería aplicar el 029, digamos, ¿no? El 029. Sí, hay toda una tesis que creo que hay que empezar a rebatirla, Ramón, y creo que escribiendo hay que hacerlo, de la utilización casi frecuente, no solamente en asuntos de ejecución contractual, en asuntos arbitrales también, del Código Civil como si fuera la norma natural para la ejecución de contratos administrativos. Cuidado, ¿eh? Ya esto nos puede llevar a serios problemas, sobre todo para lo más relevante en el contrato, que no es ni el contratista ni la entidad, es la causa del contrato. Los intereses públicos que están en medio de la ejecución del contrato son tan relevantes
porque si el contrato no se consuma, no se cumple, esos intereses públicos se van a ver afectados. Lo acabamos de ver con los contratos de la emergencia. Hay una serie de contratistas que han incumplido con la entrega de los elementos sanitarios o no tenían las calidades debidas que se necesitaba para algún tipo de insumo. Como no los entregaron a tiempo, el Ministerio de Salud no ha podido afrontar parte de la entrega de la protección al personal asistencial. Entonces, si seguimos viendo el Código Civil como un elemento importante, eso está pensado para relaciones interprivados, donde son sujetos de iguales condiciones y naturalezas. Acá estamos hablando fuera de la autonomía y la voluntad, fuera de la libertad contractual. Estamos hablando de un régimen completamente alejado y donde los objetivos de interés público son más que relevantes, son esenciales para poder salvaguardar derechos fundamentales también. Perfecto. Perfecto, Orlando. Y quisiera pasar con una última pregunta para luego pasar con las preguntas de los participantes, que están muy interesantes muchas. ¿Sí? Tengo acá apuntadas varias. Pero antes, finalmente, quisiera ver su opinión muy escueta. Si podemos hablar de un reingreso estratégico de actividades contractuales y en qué supuestos específicos podría darse, ¿no? Obviamente dentro de este marco del estado de emergencia. Quizás con el profesor Guapaya. Repite la pregunta, Santo, que tú te he podido copiar. Ah, ya. Si podemos hablar de un reingreso estratégico de algunas actividades contractuales y qué supuestos podrían darse en este marco. Bueno, a mi criterio deberían darse, digamos, o sea, el tema más complicado siempre va a ser construcción acá, ¿no? Entonces eso va a implicar, digamos, todo el tema de obras públicas y demás que ha quedado, digamos, paralizado por todos estos temas y debería ser el primero, digamos, que debe entrar, digamos, refiriéndonos a los contratos administrativos, ¿no? Los contratos de concesión de obra pública deberían retornar, ¿no? Sin embargo, la gran preocupación que hay con esto es las medidas sanitarias y de seguridad que se va a adoptar, ¿no? Además, ahorita, por ejemplo, tenemos un tema, está prohibido el transporte interprovincial, las obras son, digamos, en el interior. ¿Cómo vas a, digamos, a movilizar personal, etcétera, si, digamos, todavía no son actividades esenciales? Entonces, yo entiendo que la lógica del gobierno va a ser abrir la lista de actividades esenciales y en función a eso permitir, pero con protocolos de seguridad y demás. El tema es que, pese a que lo van a hacer, lo van a reabrir, digamos, y todo esto, va a haber un gran problema, digamos, con respecto a los sobrecostos que se generen. Ya no hablamos acá de ampliación de plazo, nuevamente, digamos, porque se dice, uy, no, la ampliación de plazo cubre gastos generales y variables, pero no siempre, digamos, los gastos de esto del príncipe no van a ser cubiertos, por ejemplo. Entonces, nuevas normas van a generar una afectación segura al equilibrio económico, y al menos en APP va a tener que haber negociación, seguramente. Es más que fijo que va a pasar eso. De hecho, hoy día estuvimos en la mañana en un seminario de la Asociación Iberoamericana de Regulación, donde se trató ampliamente el tema, digamos, de la problemática con lo que es fuerza mayor, hecho del príncipe, todavía la imprevisión en contratos administrativos, que fue bastante interesante, por cierto. Sí. Sí, Orlando, para que complementes lo que ha Sí, dicho Ramón. hay un libro importante de José María Jimeno Feliú sobre la visión estratégica que hay que tener de los contratos administrativos. Hay ciertas cosas que no se están utilizando en la actualidad respecto a esa visión estratégica que nos falta en los regímenes de contratación. Yo me estoy refiriendo acá a los contratistas que hacen actividades intermedias respecto a los servicios esenciales de la emergencia. Me refiero a transportistas importantes, los que hacen gestión generalizada respecto a insumos que luego se utilizan para productos farmacéuticos, la producción que pueden industrializarse alrededor del hierro y la minería, que son importantes para producir camas UCI. O sea, esos primeros rubros, sí que el gobierno ya tiene que pensar en levantar la suspensión de la ejecución de esos contratos, si es que existieran contratos administrativos ligados a ellos. Esos rubros que son los intermedios de los servicios esenciales de la emergencia son necesarísimos en la actualidad. Y creo yo que están innecesariamente parados. Más allá de lo que se puede establecer de un protocolo, las propias empresas pueden establecer protocolos. Ahora, esa es una respuesta más ligada a una visión genérica sobre la gestión, pero la otra revisión es cómo vamos a afrontar los pagos a estos contratistas cuando son situaciones que vienen de fuerzas externas al contrato. Va a tener que establecerse algún tipo de fideicomiso para poder restablecer el principio de equilibrio económico financiero, algún tipo de fideicomiso público, porque de nuevo, ningún contratista se tiene que ver afectado por esta situación.
Ernesto, ¿me escuchas? Sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, decía, no, ningún contratista se puede ver afectado por esta situación. Va a tener que crearse un fideicomiso para poder restablecer estos daños. Pero a la par, el contratista va a tener también que entender que habrá algunos sobrecostos que va a tener que asumirlos, porque se tratan de situaciones fuera de la teoría de los incumplimientos. Son situaciones que están ubicadas fuera del margen de maniobra y comportamiento del contratista y de la administración pública. Y que además involucran también en muchos casos situaciones que no se saben hasta cuándo se van a extender y no podrían justificar los efectos resolutorios. Entonces, ese es el gran tema de las dos cuestiones que tú has planteado sobre la visión estratégica. Uno, entender qué vendría después y en segundo lugar, qué se va a hacer a futuro para poder afrontar la ejecución contractual. Perfecto, Orlando. Quisiera a ver si podemos pasar con algunas preguntas que he visto acá muy interesantes. Ya que estamos ahorita en el tema de contratación pública respecto Sí, claro. a contratos, ¿no? Por ejemplo, acá veo, la señorita Bedoya pregunta, si se aplicara el 029, es decir, se suspenden algunos procedimientos contractuales, ¿no se estaría afectando el contrato con una norma posterior a su celebración? Es decir, bajo esta tesis, unilateralmente el Estado estaría afectando la relación contractual con un acto normativo. No sé si me han Bueno, copiado Ramón y Orlando. el contrato administrativo no es solamente el contrato, hay una visión de alcance extenso sobre cuáles son los componentes del contrato administrativo, involucra las bases, las normas posteriores y anteriores, y cierto es que se produce algún tipo de afectación con la introducción de una nueva fórmula, que evidentemente no estaba pensada en el momento que se licitó, pero ojo, hay que separar las cosas. Una cosa es la introducción de la nueva fórmula de suspensión que tiene un tratamiento para poder restablecer la economía básica del contrato. Pero otra cosa muy distinta es hablar de que en el Perú no existe potestades unilaterales cuando se ejecutan los contratos. Eso es falso, a mi modo de ver, es jurídicamente falso. Hay muchas potestades unilaterales que implican variación de cuestiones. No hay necesidad siempre de ponerse de acuerdo con el contratista. A veces se tiene que hacer, pero a cambio de realizar el ejercicio unilateral de variaciones o modificaciones, se tiene que restablecer con un pago dinerario o con mayor plazo. ¿Por qué? Porque la unilateralidad no se pierde de parte de la administración pública cuando, por ejemplo, controla la ejecución contractual. Sigue siendo tan administración pública que cuando licitó. Entonces, ese elemento hay que tenerlo claro para poder distinguir las cosas. ¿Ya? Los mecanismos de restablecimiento se tendrán que ver. Y ahí el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que pensar mucho, porque lo peor sería no restablecerlo. Lo peor sería no tratar de resolver el problema y patearlo para un arbitraje. Todos los arbitrajes van a terminar muy mal. Y el Estado y todo el estar afrontando laudos condenatorios. Y del otro lado está lo que plantean en la pregunta sobre la potestad unilateral. No, eso no se pierde, las variaciones unilaterales existen, pero repito, se ejecutan, pero a cambio de eso se tiene que pagar un restablecimiento económico si es que se genera algún tipo de daño o cambio en la actuación del comportamiento contractual inicialmente establecido en el contrato administrativo. Ok, ok, perfecto. Quisiera ver la opinión del profesor Guapaya sobre esta consulta. Yo creo que interés de contestar la mayor cantidad de preguntas, vamos haciéndolo uno y otro, porque si no, Ah, ya, nos va, perfecto. Entonces vamos nos con... quedamos ya, tratemos de ir terminando, ¿no? Ya van a ser las 8. ¿No? Sí, 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 sí. A ver, acá tengo otra a la mano. Acá está. A ver, de la señorita Madrid. De acuerdo con lo expuesto por el profesor Guapaya, la norma decreto de urgencia 026 no suspende el cómputo de los plazos prescriptorios, dado el carácter sustancial de esta figura. Sin embargo, en el marco de un PAS ya iniciado, ¿no podría hacerse un matiz con el cómputo de la reanudación del plazo prescriptorio? Es decir, ¿no debería entenderse suspendido dicho cómputo de la reanudación del plazo prescriptorio de un PAS ya iniciado? Va directo al profesor Guapaya.
Bien, yo creo que hay un problema ahí justamente. El tema es que la ley ha hecho esta cosa tan, digamos, tan extraña e imposible, digamos, este cumplimiento, digamos, que es esta prescripción que se da, digamos, cuando un procedimiento queda paralizado más de 25 días, ¿no? Acá está el tema, porque esa paralización es por causa imputable a la administración. Es cuando la administración, por dejadez propia, paraliza el procedimiento. Pero acá no, pues. Acá no, porque lo que ha hecho, digamos, es, por efecto de esta cuestión, ha suspendido el plazo procedimental. O sea, no es culpa de la administración ni del administrado. Es un hecho sobreviniente que ha parado el procedimiento. Entonces, digamos, eso ahí, digamos, no sé, no, para mí no abriría, digamos, no abriría este plazo, digamos, o reabriría esta puerta del plazo, digamos, del cómputo del plazo prescriptorio, este que se da cuando hablamos del artículo 233 de la ley, ojo, no me acuerdo del artículo del tubo, pero 233 de la ley, cuando dice que el procedimiento quede paralizado por más de 25 días hábiles. Seguro Orlando tiene una perspectiva distinta, ahí te diré, ¿eh? Pero yo soy yo creo que al haber parado el procedimiento sancionador, debido a que está suspendido el plazo de caducidad por este efecto externo, entonces no se podría, digamos, reanudar el cómputo de la prescripción, digamos, que es la pregunta que refería la doctora Madrid, por ejemplo. No, estamos de acuerdo. Lo que esté dentro del procedimiento está suspendido. Prescripción por recómputo, caducidad está suspendido. O sea, eso no hay que darle vueltas más, ¿no? Me parece que eso queda así. No hay forma. Ok, ok. Pasamos con otra pregunta entonces. Aquí hay una muy interesante, ¿no? Señalan, hoy hubo un conversatorio con una funcionaria de OEFA y comentó que todas las obligaciones bajo los instrumentos de gestión ambiental, todo tipo de compromisos sociales y ambientales, se encuentran suspendidas hasta que se levante el estado de emergencia, pero no llegar a detallar si era sanitario o nacional. Entendería que se refieren a los decretos de urgencia. Para este punto, es decir, los compromisos bajo los estudios de impacto ambiental, ¿cuál decreto de urgencia debe seguirse? ¿Responde quién? ¿Orlando o Ramón? Profesor Guapay, a ver si puede comentar. No sé si está. EFA particularmente, ellos se han acogido no al numeral 2 de la disposición famosa esta del DEU 026, sino al numeral 4, que era de sistemas funcionales. Entonces, en virtud a ello, ellos han suspendido las obligaciones relativas a los IGAs, ¿no? Pero el tema es que eso va a durar mientras dure la suspensión de plazo, o sea, mientras dure la suspensión de 026, no ante la emergencia sanitaria. Ojo, la emergencia sanitaria fue declarada por 90 días, pero es otra cosa. Eso es para efectos, digamos, de la actividad de los servicios sanitarios y de salud. Pero la emergencia como tal es la que viene de 044-2020, digamos, y mientras se va extendiendo, el Ejecutivo va a tener también que sacar esas extensiones. Por eso decimos, ahora, debido al problema de las dos suspensiones, 026 y 029, va a tener que sacar una sola norma, ojalá, que diga, oye, precisando primero, la solución sería precisar que la suspensión del 029 va desde el 026 para lograr el problema, ya no afectaría, digamos, a los administrados de nadie, creo yo, ¿eh? Y más bien, inclusive, le da más hándicap a las entidades para que no, por ejemplo, no haya, imagínense, por ejemplo, alguien, una entidad que le caducaba, digamos, el procedimiento el 13 de marzo, el 14, digamos. La idea sería precisar y además unificar las suspensiones hacia adelante, digamos, ¿no? Para evitar problemas y una vez, digamos, y además, como les diría yo, que la suspensión debería inclusive ampliarse, digamos, ¿no? De repente, no sé, 15 días hábiles más, 20 días hábiles más, para dar un plazo entre que las actividades van reanudando progresivamente y digamos que los administrados puedan ejercer el tema. Ahora, distinguir también, ya de futuro distinguir entre temas favorables y desfavorables. O sea, lo que es desfavorable, nuevamente, insistamos en esto, no puede ir en contra del derecho de defensa y en contra del debido proceso del administrado. Tampoco el interés público se va a afectar porque todo el mundo está en una situación de paralización. En cambio, lo favorable, y nuevamente,
El de 026 decía que era una lista de procedimientos no suspendidos que iba a aprobar las entidades del Poder Ejecutivo. Ninguna, o sea, creo que ninguna entidad ha aprobado una lista. Ninguna. Solamente han regulado la realización de ciertas actividades en minería, digamos, en hidrocarburos, en producción, pero no se ha sacado la lista de procedimientos que van a continuar. Entonces, deberían haber sacado, digamos, efectivamente su lista de procedimientos que van a estar, y además, siempre teniendo en cuenta que debería ser una lista de procedimientos favorables y no, digamos, y no de otra manera. Ahora me dicen, por ahí hay una pregunta interesante que decía, ¿qué pasa si yo pongo la mesa de parte virtual? No hay una obligación, es una facultad del administrado usar la mesa virtual. De hecho, los ministerios la han abierto para poder, digamos, temas, por ejemplo, la presión de plazo contractual y demás cosas que han podido hacerse, ¿ya? Pero digamos, es facultativo, pero eso no puede subrogar el hecho que están suspendidos los plazos. Si el administrado viciosamente lo hace, lo presenta, por ejemplo, imaginemos, ¿qué pasa? Y ojo, que había un montón de informativos de estudios sobre este tema de disimilitud. Decían, nosotros aconsejábamos, siendo conservadores, presentar en la mesa de parte virtual. Bueno, sí, digamos, lo están haciendo, pero eso, digamos, no perjudica el derecho del administrado, digamos. Se presentó el tema con cargo a ampliar recursos cuando se levante la cuarentena, pero, digamos, en general esos recursos tampoco van a ser atendidos, porque están suspendidos los plazos, digamos, ¿no? O sea, si alguien lo hace de manera oficiosa, pero nada más. ¿Ok? Ahora, hay un tema que sí me preocupaba. El tema de la caducidad. Una capsulita en eso para terminar. ¿Perdón? Una capsulita en eso de la recepción electrónica de documentación. Claro, eso más que mesa de partes, son mesas de recepción de documentos electrónicos. Claro. No es una mesa de partes, no es una unidad de trámite, finalmente. Sí, realmente, solamente para poder mejorar. Pero ahora, una cosita final ahí que tiene que ver con el tema de contratos también. No se ha hecho nada con respecto a la... Se ha hablado del tema de la presentación de demandas arbitrales, pero no se ha hablado nada de la caducidad, por ejemplo. La caducidad para presentar demandas arbitrales, por ejemplo. Eso es otro problema también, ¿ah? Otro problema porque, digamos, se están tratando de coger de que no, los plazos procesales están suspendidos, pero no ha habido, o sea, esa es una falta de cuidado también. Están suspendidos los plazos procesales en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, pero no en el tema arbitral expresamente. Entonces es otro problema. ¿Por qué no uno se sienta a pensar y ver, digamos, para no perjudicar al administrado y crear incertidumbre? Lo peor que se puede hacer acá, digamos, es crear incertidumbres, ojo, definitivamente. Ahora, hay una pregunta de servicio de control. Digamos, la Contraloría, si se refiere al control externo, la Contraloría no ha parado, ¿no? Está funcionando, digamos, con ese famoso control concurrente, ¿no? Pero la Contraloría, pues, tramita bajo una lógica de procedimientos internos, no son procedimientos administrativos en estricto. Estamos los sancionadores, pero hoy día también, como ustedes saben, está también sin marco legal de infracciones, con lo cual no puede seguir, ¿no? Bien. Sí, acá hay una pregunta también, el señor Alfieri Luchetti. Dice, tiene dos preguntas. ¿Se aplica estas normas para los procedimientos de inversión privada, tales como procedimientos de obras por impuestos, APPs y proyectos en activos? Y la otra es, ¿qué opinan acerca de la suspensión perfecta laboral y el silencio positivo? Esto es una excepción hecha a la suspensión de plazo, ¿no es así? A ver, las normas de emergencia no hacen diferencias por materias, ¿eh? Las normas de suspensión son generales. Acá hay un tema que hay que quitarnos de la cabeza porque esto viene de un fenómeno muy peruano, la descodificación de la contratación administrativa. Están separadas por regímenes sectorializados, etc. Acá no hay nada que discutir por materias, es para horas por impuestos, regímenes especiales, regímenes transitorios de contrato, contratación militar, contratación estatal, todo está involucrado alrededor de la suspensión siempre que el objeto esté ligado a asuntos fuera de los servicios esenciales de la emergencia. Entonces, ese tema es clave de entender, y a partir de eso ya está respondida esa cuestión. El resto de cuestiones están ligados a suspensión imperfecta laboral. Yo no me meto en asuntos que no son míos. Lo laboral yo lo dejo en manos de mis profesores que han estudiado toda su vida laboral y yo no me quiero meter en asuntos ligados a recursos humanos o laboral. La otra pregunta que estaba ligada pequeña era ¿cuál? La última parte de la pregunta sobre la suspensión imperfecta. Ernesto, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, era sobre todo
¿Qué opinan acerca de la suspensión perfecta de labores y el No, eso silencio, no. Eso y no, el yo no puedo silencio opinar sobre. positivo? Si Sí, esto es una excepción hecha a la suspensión de plazo, ¿no es así? no, los silencios se han detenido también. O sea, no se puede aplicar silencios en la actualidad porque no hay forma de culminar el transcurso del tiempo sobre un determinado procedimiento. De efecto hielo sobre el momento exacto, es como si hubiese caído una catarata de hielo sobre la figura del procedimiento en un momento exacto del tiempo. Y eso se ha congelado y está esperando. Silencios no va a haber, porque no va a haber transcurso del tiempo, ni tendrá que aplicarse ni la presunción del silencio negativo, ni menos las posibilidades favorables que genera el silencio positivo en favor del administrado. No hay posibilidad alguna de generar eso. Profesor Guapaya, ¿alguna cuestión adicional o pasamos a otra Pasa pregunta? otra pregunta, creo, para poder, porque hay varias Sí, que están haciendo. acá hay Pasa una otra pregunta que pregunta. han hecho Otra recién. pregunta, por favor. Hacemos otra pregunta. La señorita Marila Contreras dice, con respecto a los servicios de vigilancia, ¿qué pasa si el servicio es prestado de manera parcial por temas de seguridad y salud en el trabajo? ¿El pago se debe hacer según lo pactado o puedo reducir la prestación? Quizás el profesor Guapaya puede hablar. Orlando, le dejo a Orlando la pregunta. Yo voy contestando en el chat. Ah, perfecto. A ver, servicios de vigilancia están ligados a servicios esenciales de la emergencia, depende de dónde se haga. Ahí hay toda una discusión que hacer, depende de dónde se haga. Dos, ¿vas a afectar al contratista con reducción de prestaciones por situaciones que están ligadas fuera a su ámbito de control? Creo que es insostenible, es desequilibrado. Ya he dicho que se trata de una fuerza irresistible externa a los contratantes, externa a la administración pública y que afecta también al propio contratante. ¿Ya? Entonces, yo no creo que sea la mejor salida ni esté dentro de los marcos estratégicos que he hablado. Lo que se tiene que hacer acá es sentarse, entender que el contratista va a pedir la ampliación del plazo, dársela, y a partir de eso ver qué partes económicas exactas pueden ubicarse para poder restablecer algún nivel de economía importante del contrato. Pero reducciones por situaciones ajenas al contratista y a la entidad no está dado. La prestación va a tener que desenvolverse dentro de la ampliación posible y luego ver qué más hacer. Pero no creo que sea la mejor salida plantear la reducción. Ok. Acá hay una pregunta interesante que dice, ¿qué criterios de control en el marco de la emergencia sanitaria no se deben perder en los procedimientos de compras públicas de medicamentos? Bueno, no se debe perder en ninguna contratación administrativa, ¿no? Hay una sentencia famosa que es la base de construcción de la contratación administrativa, que es la sentencia Bolsa de Productos. Esa sentencia estableció los grandes principios de la contratación administrativa que están ligados a un artículo constitucional, creo que es el 74, 76, si la memoria no me falla, en donde se establece básicamente la igualdad del tratamiento, la competencia y concurrencia importante de manera libre, la necesidad de la publicidad y la transparencia, rendición de cuentas. Son los grandes principios que se tienen que establecer también para las compras de mercado. Por eso, asumir situaciones distintas por circunstancias excepcionales, alejándose de los principios, es prácticamente negar la juridicidad de la compra, ¿no? Ahí hay que establecer eso. Ahora, ¿se puede relajar la competencia? Sí, se busca ofertas de otra manera. ¿Se puede relajar algún nivel de libre concurrencia porque se trata de objetos oligopólicos, como el caso de las mascarillas y ciertas cosas? Sí, pero no todo está ligado a asuntos como eso. Hay situaciones donde sí se tiene que hacer algún nivel de competencia. Ernesto. Sí, y justo estoy viendo acá qué otras preguntas hay. Si ustedes por ahí encuentran alguna también que les parece interesante. Muchas ya las ha respondido Ramón en el mismo chat. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Hasta acá. Quiero hacer una aclaración, porque estaba hablando del tema de la prescripción. En el tema del disciplinario, hay que tener cuidado, porque lamentablemente la ley Servir tiene una serie de faltas, también de incoherencias y demás. Yo soy abiertamente crítico a esa ley en el tema disciplinario. Me parece, digamos, que tiene una serie, para empezar con esa ridiculez de, digamos, de establecer los tipos de procedimientos en función a
a las sanciones, sino a las infracciones, por ejemplo. O de repente cosas como de repente que ni siquiera clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, que es otro error garrafal para mí. El tema es el siguiente, hay dos plazos de prescripción ahí. Hay el plazo famoso de 3 años de que se comete la infracción y 1 año de que cuando se entera el órgano, digamos, competente para conocer la infracción, la Oficina de Recursos Humanos. Esos dos plazos, digamos, que debería ser uno solo, pero que existan 2 plazos ya es una locura. Esos plazos no están suspendidos, porque como dice Orlando, son conductas no procesadas. Ese es un plazo de prescripción material, ¿ok? Eso no está suspendido. Sin embargo, hay el tema, ¿qué pasa con el plazo de prescripción cuando ya se inició el PAD? Eso no es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad, en realidad. Es un plazo de caducidad, digamos, procedimental, ojo, nuevamente, no es derecho civil. En el derecho administrativo está la caducidad carga, la caducidad procedimental y la caducidad sanción. Son 3 figuras diferentes, desde la obra magna de Caballero Sánchez. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, este caso sería un caso de caducidad, digamos, perención o caducidad procedimental. Hay 1 año para tramitar el PAD, ¿ok? Entonces, ese plazo sí, porque estarían en lo que es el plazo de procedimientos de cualquier índole. Porque estamos hablando del plazo de prescripción una vez iniciado el procedimiento. Porque hay gente que a veces no lee y no entiende, entonces que entiéndame, ¿sí? Lo que estoy diciendo claramente es eso. 2 tipos de plazos en el disciplinario. Antes de iniciar el PAD, no están suspendidos. Iniciado el PAD, sí, porque es un plazo procedimental. Y por eso entraría entre el 029-2020 cuando habla de esa frase esotérica, pero que está, digamos, sirviendo, que dice procedimientos de cualquier índole. Eso es. Sí, Ernesto, quería antes de que no se me vaya esta idea, Sí, sí. de poder mostrar y compartir cuál es el informe de Servir Bendito que ha salido en relación a la prescripción disciplinaria, que me parece francamente alarmante. Lo digo así con el mayor respeto por las personas que trabajan en el Servir, pero creo yo que no se puede dejar pasar esto por alto, porque es muy necesario. Quiero mostrarlo un segundo, voy a ubicarlo y lo muestro, porque creo que sí es necesario que se entienda, dado que esto se supone viene del rector de la función pública. Y justo lo que Ramón decía era evitar la incertidumbre. Bueno, tratemos de evitarla, empezando por no hacer informes que generen zozobra, ¿no? Voy a compartir el informe un segundo, porque alguien me lo pidió. Este es el informe de Servir, acaba de salir, está firmado por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, y habla sobre la suspensión del cómputo de plazo de prescripción en el régimen disciplinario. Se refiere a lo que hemos estado hablando, de la prescripción, de la conducta no procesada, de la prescripción material. Claro. La prescripción material, sí. Y este informe, extrañamente, utiliza argumentos fácticos de oportunidad sobre la imposibilidad del administrado de acercarse y la administración pública de tramitar. ¿De dónde? Cuando no en realidad. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero si no hay otros, no se pueden dejar pasar por alto. Y espero que las personas que están involucradas alrededor de esto corrijan este error, que sean decentes en el tema y lo corrijan. No hay ningún problema en equivocarse, porque de verdad que lo que va a ocurrir es que se genere toda una distorsión, y este mal ejemplo luego va a cundir hacia el régimen de Contraloría, va a cundir a los sancionadores especiales, etcétera, etcétera. Entonces, no quería dejar pasar por alto para mostrar este informe técnico que creo yo que es importante de ser tratado. Ernesto. Sí. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta? Creo que ya no hay. Hablan de la charla de la mañana donde Luis Fernández habló de que no se trata de una situación de caso fortuito. Bueno, en realidad, sí, en realidad estamos hablando de una fuerza irresistible externa, ¿no? Ni siquiera puede entrar en los marcos de la fuerza mayor. Nunca había pasado que una pandemia
O sea, no la habíamos vivido nosotros, porque dado que las epidemias que hemos tenido en el Perú han sido territorializadas, ¿no? Pero se trata de una fuerza irresistible que ha paralizado completamente la administración pública en casi el 60 o 70% de sus órganos. Solo algunos están trabajando en los servicios esenciales. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que entender y quizás tengamos que crear una nueva categoría. Fuerza absolutamente irresistible externa a los contratos. ¿Sí? Ernesto. Sí, también acá hay otra interrogante que dice si los procedimientos de fiscalización también se ven suspendidos bajo el decreto de urgencia 029, ello porque algunos consideran que la fiscalización no es un procedimiento en sí ni forma parte de este. Que Ramón responda, porque él trató ese tema. A ver, va a depender, a mi criterio va a depender de la regulación que exista. Hay algunas entidades que sí tienen un procedimiento de supervisión. Donde está procedimentalizado está suspendido. ¿Dónde está? Ahora, exceptuando, digamos, servicios públicos esenciales, por ejemplo, en el tema energético, en el tema de gas, ¿no? Ha habido esas actividades consideradas esenciales, o sea, el MIN sigue haciendo, por ejemplo, IOEFA, o sea, el MIN sobre todo sigue haciendo fiscalización porque se trata de servicios públicos, ¿no? Se sigue haciendo la fiscalización, por ejemplo, pero muy acotada, muy limitada, digamos, al tema de la continuidad del servicio. Lo mismo en Telecom, por el tema de continuidad. Pero no por el resto de obligaciones, porque justamente estamos en el entorno de la cuarentena, se ha reducido. Entonces ahí, digamos, sí, digamos, ha habido la suspensión procedimental, pero, digamos, manteniendo algunas cosas que están dentro de las actividades esenciales. La supervisión de la continuidad del servicio público esencial. El resto de cosas, digamos, donde efectivamente no hay procedimiento, ahí sí no hay suspensión, digamos, ¿no? Porque hay entidades que tienen la supervisión y no tienen procedimiento, por ejemplo, municipalidades, por ejemplo, algunas otras entidades que no tienen un procedimiento de supervisión, entonces, al no tenerlo, no podrían seguir haciéndolo, pero también hay que tener en cuenta que ya por un aspecto, digamos, de imposibilidad material, no lo están haciendo, digamos, porque no tienen los recursos, no están con un número mínimo de trabajadores, etcétera, ¿no? O sea, a mucha gente le interesa eso. Ay, ¿por qué no siguen fiscalizando? Porque estamos en cuarentena también. O sea, ¿qué quiere? Que la gente vaya y se contagie y se muera también. Tampoco es la idea, ¿no? De hecho, miren nomás, hay que tener en cuenta, y traigo el tema a colación, porque yo sí creo que, digamos, el trabajo de los policías, de los militares, de las personas de limpieza pública y demás, es un trabajo serenazgo, sumamente sacrificado, por ejemplo. Gente que digamos, tiene un sueldo muy, digamos, muy modesto, que no es para remunerar adecuadamente, pero que lamentablemente, digamos, está sufriendo los estragos, ¿no? 1.300 policías infectados con el virus, por ejemplo. Entonces, ahora queremos, digamos, ahora también que la gente de la administración pública también siga, digamos, salga a la calle y también se contagie, digamos. O sea, no podemos pedir eso. Nuevamente, hay que olvidarse de estas cosas. O sea, el autoritarismo que tenemos dentro no debe salir para exigir cosas, digamos, que no son estrictamente necesarias. Hoy en día, lo que se está priorizando es lo estrictamente necesario. Lo estrictamente necesario es lo que se prioriza. Sí, creo que nos hemos excedido un poquito el tiempo previsto, Sí. pero si es que deseamos responder alguna pregunta adicional, creo que podríamos Ernesto, hacerlo. una sola pregunta más porque ya el Zoom me está mandando alertas. ¿Sí? Ok, Sí, entonces mejor ya vamos cerrando el tema, ¿sí? Sí, yo yo creo creo que sí. que damos una conclusión final, un Sí, cierre final de ambos y bueno, tú cierras ya la exposición. sí, unas reflexiones finales. Empezamos por ti, Orlando, quizás. Sí, cuando empezamos este proyecto, que es casi una conversación entre profesores de administrativo, ¿no? Para poder establecer algunos niveles de seguridad, de lineamientos, de conceptos, lo que nos interesa es formar. Dado que en el Perú tenemos deficiencias en la actualidad sobre muchas cosas, de lo poco que podemos hacer los profesores es entregar formación, tratar de hacer que las cabezas de las personas puedan tener algún nivel de nociones y poder darle a las justiciables y a los administrados en general las posibilidades de poder ejercer mejor sus derechos. De ninguna manera lo que queremos es establecer una crítica malsana ni nada de lo que se parezca.
Entonces, creo yo que estas son las cosas que nos animan tanto a Ramón como a mí de hacer este tipo de conversatorios, ¿no? El tratar de buscar soluciones, el tratar de primero establecer conceptos y finalmente tratar de dar algún nivel de esperanza en el derecho, dado que hay que darle algún nivel de respuestas a lo que estamos viviendo, ¿no? La desorientación cunde en la actualidad y eso hay que tratar de eliminarlo. Y creo yo que vamos a tratar de ver si hacemos alguna otra cuestión, con Yus o con otros portales, pero es el papel que nos toca hacer a los profesores universitarios, ¿no? Creo que esa es la misión que nos toca hacer ahora. Nada más, muchas gracias. Ramón. Bien, no solamente, digamos, ver ese tema que es bastante, digamos, interesante, o sea, y viendo, la idea no es, digamos, también fácil tirar piedras sobre el tejado, ¿no? La idea es, digamos, por el contrario, tratar de sumar para, identificando la falencia de la norma, de las normas que se corrijan, ¿no? Que haya, digamos, una mejor aplicación, porque en última instancia el derecho administrativo busca proteger al administrado, ¿no? Equilibrar, ciertamente, yo creo más en un derecho administrativo más paritario, ¿no? O sea, el interés público está bien, pero también, digamos, está el tema de los derechos fundamentales de los administrados, no se pueden cercenar, digamos, por una suerte, digamos, de colectivización, digamos, del interés público, que muchos ven siempre superior a los derechos de los administrados, ¿no? La idea es justamente equilibrarlo, ¿no? Y por eso es que nos animamos a hacer este par de conversatorios, digamos, y a aportar soluciones y reflexiones y soluciones sobre estos temas, ¿no? Posibles para poder mejorarlos, ¿no? Y es esa, justamente. Sí, sí. Bueno, y agradecer extensamente a los profesores, Guapay y Viñolo, por estas dos sesiones virtuales de conversación sobre dos temas muy, no solamente importantes desde el punto de vista jurídico, sino también muy práctico, muy pragmático, ¿no? Recordamos que el último martes conversamos sobre el régimen sancionador del estado de emergencia y justo hoy sobre los temas procedimentales y contractuales. Y finalizar también con dos ideas matrices, ¿no? Que si bien seguimos en un estado de emergencia, en un estado de necesidad, de excepción, esta excepción no debe dar cabida a un menoscabo absoluto de garantías básicas de los administrados, de derechos fundamentales, de derecho a la defensa, de debido procedimiento, de falta al principio de legalidad. Son cuestiones jurídicas, administrativas que deben estar presentes siempre, aún en un estado de excepción. Y respecto a la actividad contractual, que, como dice el profesor Jimeno, debe ser entendido de una forma muy estratégica. Si bien atender a los fines contractuales, pero también velando porque ninguna de las partes salga sobreexigida, ¿no? Porque nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor y ninguna de las partes tiene la culpa de lo que está sucediendo. Con esto, agradecer nuevamente a los profesores, a IUC 60, a la Escuela de Posgrado de la Universidad de Piura, a los estudios MS Grado Viñolo Reyes RS, y esperamos seguir en esta línea de seminarios web mientras todavía estamos en casa cumpliendo con la cuarentena como es debido, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias.